Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. Exploración antes de Colón. La búsqueda de nuevas tierras. Los antiguos griegos no fueron los únicos que creían en una tierra lejana al otro lado del Océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, ahora conocidas como el Estrecho de Gibraltar. Otras culturas también tenían leyendas sobre un lugar donde solo vivían mortales felices. Los poetas griegos ubicaban esta tierra mítica en el océano, que pensaban que rodeaba el mundo conocido. Los romanos compartían esta creencia y estas tradiciones se conservaron durante la Edad Media cristiana. Se contaban historias de aventureros que buscaron estas islas de los bienaventurados, pero que nunca regresaron. En la Edad Media, los marineros eran cautelosos y se mantenían cerca de la costa, sin aventurarse nunca en mar abierto. Sin embargo, para el siglo XIV, los genoveses y venecianos, que prosperaban gracias al comercio, comenzaron a navegar más allá del Estrecho de Gibraltar. Sus viajes se dirigieron al norte en lugar de al sur, y en 1318 los marineros venecianos llegaron con éxito a Amberes. Al mismo tiempo, los portugueses también estaban explorando, tratando de encontrar una ruta marítima a las ricas Indias. Marineros italianos tripulaban en su mayoría sus barcos. Mientras tanto, los genoveses lanzaron sus propias expediciones. A finales del siglo XIII, dos barcos genoveses atravesaron el Estrecho de Gibraltar y nunca regresaron. A principios del siglo XIV, una expedición genovesa descubrió las Islas Canarias, aunque los exploradores confirmaron que éstas no eran las legendarias Islas de los Bienaventurados. Antes de 1335, un barco portugués regresó de las Canarias con mercancías y nativos secuestrados. En julio de 1341, dos grandes barcos, comandados por un genovés y un florentino, llegaron a las Canarias desde Lisboa en solo 5 días. Permanecieron allí hasta noviembre. Los europeos también se detuvieron en la isla de Tenerife, donde encontraron feroces nativos casi desnudos que vivían en casas de piedra, cultivaban la tierra y adoraban ídolos. A finales del siglo XIV, 13 frailes intentaron convertir a los nativos de las mayores islas Canarias, pero fueron asesinados por los lugareños. Alrededor de esta época se descubrieron las islas de Madeira y Azores, aunque estaban deshabitadas. Las Islas Canarias, sin embargo, eran el hogar de un pueblo llamado los Guanches. Estos guanches vivían en 7 islas, pero sin medios de comunicación entre ellas, sabían poco los unos de los otros. Sus dialectos eran tan diferentes que no podían entenderse entre sí. Cultivaban trigo y cebada. En las islas de Gomera y Palma, los nativos vivían en cuevas, no usaban ropa y sobrevivían con raíces y leche de cabra. Eran guerreros peligrosos, utilizando armas de piedra y lanzas con puntas de cuerno. La gente en las mayores islas Canarias estaba más avanzada, con 2 grandes ciudades y 33 comunidades. Sin embargo, sus 2 reyes estaban constantemente en conflicto. Los belicosos guanches fueron finalmente sometidos, pero solo después de feroces batallas. Eran escaladores ágiles y corredores veloces, capaces de atrapar liebres. Cuando se les preguntaba sobre sus orígenes, decían: Después de que nuestros antepasados se rindieran, los dioses nos colocaron en estas islas, nos dejaron aquí y se olvidaron de nosotros. el éxito de las exploraciones portuguesas se debió en gran medida a la visión y determinación del príncipe Enrique, el tercer hijo del rey Juan I, quien más tarde recibió el título de El Navegante. A pesar de su apariencia delgada y modesta,
La grandeza de Enrique residía en su perseverancia y fuerte voluntad. Llevó una vida simple y disciplinada, nunca bebía vino, e invirtió su riqueza en explorar y conquistar la costa occidental de África. Las expediciones portuguesas comenzaron en el otoño de 1415, pero los primeros marineros se dieron la vuelta después de alcanzar el Cabo Bojador, temerosos de ir más allá debido a las peligrosas olas y costas rocosas. En 1419, dos exploradores, desviados por una tormenta, se toparon con la isla de Porto Santo, ya conocida por los italianos, y desde allí llegaron a Madeira, también conocida como la Isla del Bosque. No fue sino hasta 1434 cuando un valiente navegante, buscando recuperar el favor del príncipe Enrique después de caer en desgracia, logró circunnavegar el Cabo Bojador. Para demostrar su logro, trajo de vuelta flores del otro lado del cabo. En los años siguientes, los portugueses continuaron sus esfuerzos, empujando cada vez más lejos. En una ocasión, regresaron con redes de pesca de los lugareños, lo que demostraba que las tierras más allá del cabo estaban habitadas. Pronto, llegaron a regiones ricas en polvo de oro y otros bienes valiosos, los cuales fueron ofrecidos al príncipe Enrique en su honor. Dado el enorme costo y esfuerzo de estos viajes, el enfoque estaba en las ganancias, no en el descubrimiento científico. Las expediciones pronto se volvieron muy lucrativas, con barcos regresando cargados de esclavos. En ese momento, los europeos no veían vergüenza en capturar y vender personas. Cazaban humanos abiertamente, a veces utilizando perros para rastrearlos, y creían que Dios bendecía sus esfuerzos de esclavitud. Una crónica de 1444 registró un día glorioso cuando capturaron a 165 hombres, mujeres y niños. En 1445, un descubrimiento significativo desafió las creencias previas. Ese año, Diniz Díaz navegó más al sur que cualquier explorador anterior, pasando el Cabo Blanco y llegando al borde sur del Gran Desierto, donde encontró palmeras verdes y personas de piel oscura. Este lugar se conoció como Cabo Verde. Su viaje refutó la creencia largamente sostenida, apoyada por Aristóteles y otros eruditos como Ptolomeo, de que los trópicos eran inhabitables debido al calor extremo. Esta teoría, ampliamente aceptada a principios del siglo XV, había desalentado a muchos exploradores de aventurarse en las regiones tropicales. Ese mismo año, los portugueses descubrieron el río Senegal, que había sido previamente pasado por alto por Diniz Díaz. El río se pensaba erróneamente que era una rama del Nilo. Al año siguiente ocurrió un gran revés en la costa africana. Dos barcos portugueses se aventuraron demasiado cerca de la costa, confiando demasiado en la gente local, y fueron atacados con flechas envenenadas. Los marineros heridos lograron regresar a Lisboa 2 meses después, pero murieron poco después, habiendo visto nada más que el mar abierto. A pesar de este desastre, otros exploradores continuaron avanzando más allá del Cabo Verde, temiendo las flechas envenenadas de los nativos más que cualquier peligro del mar. Alrededor de esta época, los portugueses comenzaron a colonizar las Azores. Estas islas estaban tan intactas por los humanos que los pájaros podían ser atrapados fácilmente con las manos. El príncipe Enrique, conocido como el Navegante, otorgó las islas a los exploradores como una herencia permanente. En la segunda mitad del siglo XV, durante el reinado del rey Alfonso V, los registros de la exploración portuguesa se volvieron escasos. Sin embargo, se sabe que los exploradores avanzaron a lo largo de los ríos de África Occidental, particularmente el río Gambia, donde comerciaban con las caravanas del Sudán.
Este período marcó el comienzo del comercio europeo con los ricos recursos de África Central. El príncipe Enrique murió el 13 de noviembre de 1460 y los esfuerzos de exploración se ralentizaron. A pesar de no haber participado personalmente en las expediciones, fue honrado con el título de El Navegante por su apoyo a estos viajes. Antes de su época, los marineros portugueses se habían dado la vuelta en el Cabo Bojador por miedo, pero bajo su estímulo se convirtieron en valientes exploradores. Durante su vida se realizaron muchos descubrimientos. Sin embargo, después de su muerte, el rey Alfonso V descuidó la exploración adicional, centrándose en cambio en la riqueza que ya se estaba generando. Las ganancias de las plantaciones de azúcar en Madeira, el comercio de esclavos por caballos y recursos como polvo de oro, almizcle, marfil y jengibre de la costa lo mantenían satisfecho. A pesar de los contratiempos, los exploradores continuaron avanzando hacia el sur. Antes de que terminara el siglo XV, descubrieron el río Zaire, ahora conocido como el Congo. El rey Juan II, al igual que el príncipe Enrique, tenía un gran interés en los viajes marítimos y la exploración científica. En 1486, patrocinó a Bartolomé Díaz, quien partió de Lisboa con 2 pequeños barcos y un barco de suministros, navegando hacia el sur, más allá del Congo. Vientos contrarios obligaron a Díaz a desviarse hacia el mar y después de ser azotado por tormentas, finalmente encontró tierra a su izquierda. Sin saberlo, había rodeado el extremo sur de África. Girando hacia el norte a lo largo de la costa, sus marineros se negaron a continuar y exigieron regresar a casa. Incapaz de persuadirlos, Díaz inició el viaje de regreso, pasando por el cabo que había nombrado Cabo de las Tormentas. El rey Juan lo renombró más tarde como el Cabo de Buena Esperanza. Díaz regresó a Lisboa en diciembre de 1487, después de un viaje que duró 16 meses y 17 días. A pesar de su notable descubrimiento, Díaz no fue recompensado con otro mando, y en su lugar sirvió como capitán bajo Pedro Álvares Cabral, el descubridor de Brasil. Trágicamente, Díaz se ahogó el 23 de mayo de 1500, mientras rodeaba el Cabo de Buena Esperanza durante una violenta tormenta. Antes de que Bartolomé Díaz descubriera el Cabo de Buena Esperanza, un explorador italiano llamado Cristóforo Colombo llegó a la corte del rey Juan II de Portugal. Más tarde, cuando se trasladó a España, fue llamado Colón, pero hoy es más conocido por su nombre latino, Colón. Nació en Génova en 1456. Su padre, Doménico, era cardador de lana y tuvo 4 hijos, 3 varones, Cristóforo, Bartolomeo y Giacomo, también conocido como Diego, y una hija, que se casó con un posadero italiano. Desde joven, Colón tuvo un profundo amor por el mar. Mostró grandes habilidades como marinero y se le conocía por ser activo, valiente y desinteresado en lujos o pereza. Su ambición era adquirir conocimientos y usarlos para servir a los demás. Aprendió latín, el idioma de los libros científicos de la época, y estudió materias como geografía, geometría, astronomía y dibujo en la Universidad de Pavía. A los 14 años ya estaba calificado para convertirse en capitán de un barco. Colón primero adquirió experiencia navegando en el mar Mediterráneo, pero pronto lo encontró demasiado limitado para su espíritu aventurero. Durante un viaje al Océano Norte, llegó a Islandia y aprendió valiosas habilidades. Más tarde, se unió a un pariente, un capitán de mar, que dirigía expediciones contra barcos venecianos y turcos. En una de estas expediciones, Colón casi perdió la vida. Durante una feroz batalla, su barco se incendió. En una situación desesperada, se mantuvo calmado,
saltó al mar, agarró un remo flotante y nadó 2 millas hasta la costa portuguesa. Después de descansar, se dirigió a Lisboa. Este evento cambió su vida. En Lisboa se hizo amigo de otros marineros y discutió planes para encontrar una ruta marítima a las Indias Orientales. Sus ambiciones crecieron aún más cuando se casó con Felipa Perestrelli, la hija de un capitán de mar y primer gobernador de Porto Santo. A través de este matrimonio, tuvo acceso a los diarios y mapas de su suegro. Al estudiar estos documentos, aumentó su deseo de navegar hacia las islas recién descubiertas. Volvió al mar, visitó Madeira y llevó a cabo un exitoso negocio comercial explorando las Canarias, la costa africana y las Azores en el camino. Capítulo 2. El largo camino a las Indias. Los preparativos de Colón. Mientras Colón realizaba pequeños viajes desde las Islas Canarias, continuaba trabajando en el ambicioso plan que había desarrollado en Lisboa. Colón a menudo pensaba: debe haber una ruta marítima más corta hacia las Indias que la que los portugueses están intentando. Si navegas hacia el oeste desde aquí, deberías eventualmente llegar a una tierra que sea india o esté cerca. ¿No es redonda la tierra? Y si es redonda, ¿no habría tierras al otro lado donde viven personas y otras criaturas? ¿Es posible que todo el hemisferio sea solo océano? No. La India debe ser mucho más grande de lo que la gente piensa, extendiéndose hasta cerca de Europa. Así que, si navegas directamente al oeste, eventualmente llegarás. Colón tenía otras razones para apoyar su teoría. Un navegante portugués una vez navegó lejos hacia el oeste y encontró palos intrincadamente tallados flotando en el agua provenientes de esa dirección. Esto convenció a Colón de que tenía que haber tierra habitada al oeste. Su suegro también había encontrado palos similares en uno de sus viajes, traídos por los vientos del oeste. Además, en las costas occidentales de las Azores, encontraron árboles de un tipo desconocido, así como los cuerpos de 2 hombres de caras anchas que no eran de origen europeo ni de las conocidas regiones de Asia o África. Colón recopiló todas estas pistas y las estudió minuciosamente, comparándolas con la información que encontró en fuentes tanto antiguas como contemporáneas. Esto fortaleció su creencia de que su teoría era correcta. Sin embargo, sabía que es natural que los seres humanos cometan errores, así que decidió buscar el consejo de alguien a quien respetaba profundamente. Este era Toscanelli, un erudito médico florentino nacido en 1397. Aunque ya era muy anciano en ese momento, Toscanelli le había dicho previamente al rey Alfonso V que un viaje a través del Atlántico hacia las Indias Orientales era completamente posible, incluso enviando un mapa a Lisboa con la distancia y las rutas sugeridas. Apoyó el plan de Colón y lo instó a actuar lo antes posible. Ya completamente comprometido con su plan, Colón necesitaba ayuda para llevarlo a cabo. Se dio cuenta de que necesitaría el apoyo del gobierno. Primero, acudió a su tierra natal, Génova, con la esperanza de que compartiera la gloria de sus descubrimientos. Presentó su plan al Consejo genovés, pidiendo su respaldo. Sin embargo, lo rechazaron, viéndolo como inexperto y sin importancia. Aunque desanimado, Colón sintió que había cumplido con su deber hacia su tierra natal. Luego viajó a Lisboa para presentar su plan a la corte portuguesa, que era más abierta a la exploración que cualquier otro gobierno en ese momento. Colón se reunió con el rey Juan II y su consejo, quienes inicialmente mostraron interés. Sin embargo, su plan pronto fue robado. Los portugueses prepararon en secreto un barco, pusieron a otro capitán a cargo y lo enviaron por la ruta propuesta por Colón.
Careciendo de la habilidad y el valor de Colón, el capitán se rindió después de un corto viaje al oeste y regresó a Lisboa. Indignado por esta traición, Colón dejó Portugal con su hijo, Diego, y se fue a Madrid. Como su esposa había muerto algún tiempo antes, nunca regresó a Lisboa. Sin saber si la corte española apoyaría su plan, Colón envió a su hermano, Bartolomé, a Inglaterra para ver si estarían dispuestos a ayudar. En 1484, España estaba gobernada por Fernando de Aragón. Era conocido por su naturaleza cautelosa y desconfiada, por lo que no se convencía fácilmente con proyectos inciertos. Su esposa, Isabel de Castilla, era más atrevida, pero dependía mucho del juicio de Fernando y no apoyaría nada que él desaprobara. En ese momento, Fernando también estaba involucrado en una guerra con los moros en Granada, lo que hacía poco probable que Colón pudiera esperar mucho apoyo. A pesar de estos desafíos, Colón finalmente logró presentar sus planes a Fernando e Isabel. Lo escucharon con atención, pero antes de tomar una decisión, Fernando decidió consultar a sus asesores. Desafortunadamente, estos asesores carecían del conocimiento necesario para evaluar correctamente la propuesta de Colón y plantearon objeciones absurdas. Uno afirmó que el océano entre Europa y las Indias era tan vasto que incluso un viaje favorable tomaría al menos 3 años. Otro argumentó que, debido a la forma redonda de la Tierra, navegar hacia el oeste significaría ir cuesta abajo y regresar sería imposible, sin importar las condiciones del viento. Algunos incluso se burlaron de Colón, preguntando por qué pensaba que él era la única persona sabia en el mundo y por qué, si existían tierras al otro lado del océano, habían permanecido sin descubrir durante tanto tiempo. Colón necesitaba una inmensa paciencia para lidiar con tal ignorancia y arrogancia. Abordó cada objeción de manera calmada y seria, pero sus esfuerzos fueron en vano. Después de 5 años de intentar convencer a estos y otros escépticos, se sintió frustrado al enterarse de que el rey había tomado partido por ellos. La respuesta oficial fue que, mientras la guerra con los moros continuara, el rey no podía considerar ninguna otra empresa. Aunque decepcionado y habiendo perdido tiempo valioso, Colón se negó a rendirse. Se acercó a 2 duques españoles que eran lo suficientemente ricos como para financiar una pequeña flota de exploración. Sin embargo, carecían de la fe y el valor para apoyar un proyecto que era demasiado costoso, incluso para el rey. Una vez más, Colón se sintió defraudado, pero se guardó sus sentimientos para sí mismo. Decidiendo no perder más tiempo en intentos infructuosos, se preparó para salir de España en 1491 y buscar el apoyo del rey de Francia, quien le había enviado una carta alentadora mientras estaba en la corte española. Colón se dirigió a Francia con su hijo, Diego. En su viaje, se detuvieron en el bullicioso puerto de Palos. Allí, llamó a la puerta de un monasterio franciscano y pidió al portero algo de pan y agua para su hijo cansado. El hermano Juan Pérez de Marchena, el guardián del monasterio y confesor de la reina, los notó. Entabló una conversación con Colón, quien le compartió de manera cautivadora sus planes y dificultades. El hermano Juan lo escuchó atentamente, encontró razonable el plan de Colón y le instó a quedarse mientras escribía a la reina pidiendo apoyo. Colón accedió a quedarse. El hermano Juan escribió una carta convincente a la reina Isabel, exponiendo por qué el plan de Colón era factible. Esto cambió la opinión de Isabel y rápidamente respondió, instando a Colón a regresar a la corte. Una vez más motivado, Colón obedeció la solicitud de la reina. Ella lo recibió cálidamente y expresó la esperanza de que su plan tuviera éxito. Sin embargo, el vacilante rey Fernando interrumpió todo.
Convocó a los mismos asesores que anteriormente habían desestimado la idea de Colón. Ellos dieron el mismo informe negativo, por lo que Fernando se negó a apoyar el viaje y ordenó a Isabel que rompiera contacto con Colón. A pesar de este revés, la determinación de Colón se mantuvo fuerte. Empezó a prepararse para partir hacia Inglaterra, con la esperanza de presentar su plan al rey inglés, ya que otros 3 gobiernos ya lo habían rechazado. Justo cuando estaba a punto de irse, llegó la noticia de que los moros habían sido derrotados, terminando su dominio en España. Entusiasmados por su victoria, Fernando e Isabel ahora gobernaban toda España. 2 amigos de Colón aprovecharon este momento para persuadir a la reina, argumentando que su plan expandiría enormemente la autoridad real. Su entusiasmo finalmente convenció a Fernando e Isabel para dejar de oponerse al plan. Se envió un mensajero para traer a Colón de vuelta a la corte, donde la reina Isabel lo esperaba con ansias. Dejando de lado todas sus decepciones pasadas, Colón propuso sus términos. Cuando finalmente fueron aceptados, sintió que sus sueños se estaban haciendo realidad. Solicitó ser nombrado noble, obtener el rango de almirante, recibir la autoridad de virrey sobre todas las tierras que descubriera y que se le prometiera una 10ª parte de todas las ganancias del comercio y la conquista para él y sus herederos. El rey, comprensiblemente, fue reacio a aceptar, ya que las nuevas tierras podrían ser más grandes que la propia España, lo que haría a Colón potencialmente más poderoso que el propio rey. Sin embargo, Isabel estaba firmemente comprometida a apoyar a Colón y desestimó todas las objeciones. Isabel declaró: Empeñaré mi corona de Castilla para asegurar el éxito de esta ambiciosa expedición, y si nuestro tesoro se queda corto, no dudaré en ofrecer mis joyas para financiar esta empresa. Las recompensas potenciales superan con creces cualquier sacrificio financiero temporal que podamos soportar. Colón se llenó de alegría cuando sus esfuerzos finalmente dieron fruto. Rápidamente comenzó a preparar los barcos para el viaje. Las naves proporcionadas por el rey eran pequeñas y mal construidas, tan frágiles que nadie más que Colón se habría atrevido a navegar con ellas a través de un océano vasto y desconocido, lleno de peligros inexplorados. Colón comandaba la nave más grande, la Santa María, mientras que la segunda nave se llamaba la Pinta y la tercera, la Niña. La Pinta y la Niña eran apenas más grandes que botes grandes. La pequeña flota fue abastecida con provisiones para 12 meses y tenía una tripulación de 90 hombres. Toda la expedición costó solo 5.300 ducados, una suma que parecía tan grande para la corte, ya de por sí con problemas financieros, que el plan podría haber sido abandonado si no hubiera sido por los ciudadanos de Palos, quienes proporcionaron 2 de los barcos. El rey contribuyó con solo 1. Finalmente, los barcos estaban listos y anclados, preparados para zarpar. Antes de partir, Colón sintió que era su deber buscar la bendición del Creador para el viaje, ya que uno de sus objetivos era difundir el conocimiento del verdadero Dios en las tierras inexploradas que esperaba encontrar. Junto con su tripulación, Colón marchó solemnemente a un monasterio cercano en Palos, donde oraron por la guía divina. Después, regresaron con una renovada confianza. En la mañana del 3 de agosto de 1492, la flota zarpó en el nombre de Dios, animada por una gran multitud. Colón capitaneaba la Santa María, mientras que los 2 barcos más pequeños estaban comandados por los hermanos Martín y Vicente Pinzón. Colón planeaba navegar primero a las Islas Canarias. Sin embargo, el segundo día ocurrió un pequeño percance que podría haber terminado con la expedición si Colón hubiera sido tan supersticioso como su tripulación. El timón de la Pinta se rompió,
probablemente como resultado de un sabotaje por parte del timonel, quien temía el viaje y esperaba que esto obligara a Colón a regresar. La tripulación entró en pánico, creyendo que este incidente era un mal presagio. Los marineros dijeron: Debemos regresar ahora, almirante. El mar es traicionero e implacable. Este timón roto es sin duda una señal de los cielos, advirtiéndonos de los peligros que nos esperan. Si continuamos en este viaje imprudente, nos perderemos en las profundidades del océano y nunca volveremos a ser vistos. Nuestras familias nos llorarán y nuestros nombres estarán para siempre asociados con esta expedición malograda. Por favor, por el bien de nuestras vidas y el honor de nuestra nación, volvamos a la seguridad de nuestras costas. Colón preguntó: ¿Pero por qué creen esto? Me interesa entender su perspectiva sobre este asunto. ¿Qué les hace estar tan seguros de que un simple problema mecánico es una advertencia divina contra nuestro viaje? Los marineros respondieron: Almirante, ¿no es evidente? Los cielos nos han hablado a través de este timón roto, un presagio de las calamidades que seguramente nos aguardan si persistimos en este peligroso viaje. Las mismas fuerzas de la naturaleza conspiran contra nuestra expedición, advirtiéndonos con este augurio que el desastre nos espera si nos atrevemos a continuar. ¿Cómo podemos ignorar una señal tan clara desde arriba? Sería insensato y temerario desatender este mensaje divino y navegar hacia una condena segura. Colón respondió con calma: Su preocupación es comprensible, pero no estoy de acuerdo con su interpretación. Según mi experiencia, un timón roto es simplemente un problema mecánico que requiere nuestra atención y reparación. No es raro que los barcos encuentren tales problemas, especialmente al comienzo de un viaje largo. Más que verlo como una advertencia divina, lo veo como una oportunidad para demostrar nuestra capacidad de resolver problemas y ser ingeniosos. Centrémonos en arreglar el timón y continuar con nuestra misión. Recuerden, señores, los grandes descubrimientos a menudo los logran quienes perseveran ante los desafíos. Este pequeño contratiempo no debe desviarnos de nuestro gran propósito. Los marineros susurraron entre ellos: El almirante parece tener una perspectiva diferente sobre estas cuestiones. Interpreta los eventos a través de la razón y la experiencia, en lugar de verlos como presagios sobrenaturales. Tal vez su enfoque es lo que lo hace especialmente apto para este viaje sin precedentes. Colón, consciente de los temores de su tripulación, sabía que tenía que abordar sus supersticiones antes de que se descontrolaran. Explicó con calma que era irrazonable ver cada contratiempo como un signo de desastre, ya que Dios nunca había prometido revelar el futuro a través de señales. Les recordó que el cielo había ocultado sabiamente el futuro a nosotros. Esperar desgracias de cada pequeño signo era tanto inútil como tonto. Colón dijo: Lo mejor que una persona sabia y fiel puede hacer es cumplir con sus deberes cada día, confiar en la guía divina y no temer lo que está por venir. Aunque Colón no pudo disipar por completo sus supersticiones, sus palabras calmaron sus temores lo suficiente como para hacerlos manejables. Con la situación bajo control, anclaron en las Islas Canarias para hacer las reparaciones necesarias. El 6 de septiembre zarparon de nuevo, embarcándose en su gran viaje a través del desconocido mar occidental. El primer día avanzaron poco debido a los vientos calmos. Para el segundo, o algunos dicen que el tercer día, las Islas Canarias habían desaparecido de la vista. Tan pronto como la tierra quedó fuera de su alcance visual, el valor de la tripulación flaqueó. Gritaron de miedo, golpeando sus pechos como si enfrentaran una condena segura. Pero Colón permaneció firme, imperturbable ante sus gritos. Su actitud tranquila y segura los avergonzó, haciéndoles recuperar algo de coraje. Les explicó el honor y las recompensas que les esperaban al final del viaje,
inspirándolos con sus palabras. La tripulación, conmovida por su liderazgo, prometió seguirlo a donde él los llevara. A lo largo del viaje, Colón pasó la mayor parte del tiempo en cubierta, utilizando la sonda y otros instrumentos de navegación para mantener el rumbo del barco. La sonda, un peso de plomo pesado en una cuerda larga, se usaba para medir la profundidad del agua y evitar encallar. Colón también usaba un astrolabio para determinar la ubicación del barco observando las estrellas. Aunque los marineros modernos tienen herramientas mucho más avanzadas, estos instrumentos eran esenciales en su tiempo. Colón manejaba personalmente todas las mediciones y observaciones, dándose solo unas pocas horas de sueño cada día. Su calma, enfoque y experiencia tranquilizaban incluso a los marineros más temerosos. Este viaje solo fue posible bajo un líder como Colón. En manos de alguien con menos valor, previsión y habilidad, seguramente habría fracasado. Capítulo 3. La apuesta de Colón. Confiando en lo desconocido. El segundo día después de salir de las Islas Canarias, la flota avanzó solo 18 millas debido a los vientos ligeros. Colón sabía que la duración del viaje podría intimidar a su inexperta tripulación, por lo que decidió jugar una pequeña trampa inofensiva. Mantuvo 2 registros, uno para él y otro, más corto, para la tripulación. Les dijo que habían navegado solo 15 millas hacia el oeste, dándoles una falsa sensación de progreso. Para el 12 de septiembre, 6 días después de su partida, habían navegado 150 millas al oeste de la isla canaria de El Hierro. Ese día, avistaron el tronco de un gran árbol flotando en el agua, que parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Los marineros tomaron esto como una señal de que la tierra estaba cerca y se sintieron animados, pero el optimismo fue de corta duración. Después de viajar otras 15 millas, ocurrió algo extraño. La aguja de la brújula, que siempre había apuntado a la estrella polar, se desvió 1 grado hacia el oeste. Este fenómeno era desconocido tanto para Colón como para su tripulación. Los marineros entraron en pánico, pensando que el mundo de alguna manera estaba desajustado, ya que la brújula ya no apuntaba al norte. Para ellos, el viaje ya parecía interminable, a pesar de que Colón insistía en que estaban en el camino correcto. Ahora, con la brújula aparentemente fallando, toda esperanza parecía perdida. Colón, siempre ingenioso, ideó rápidamente una explicación para calmar a su tripulación, aunque no lo satisfizo completamente a él. Con un truco hábil, ajustó la brújula para que volviera a apuntar correctamente, aliviando sus temores. No habían terminado de recuperarse de este susto cuando surgió una nueva preocupación. Habían entrado en la región de los vientos alisios, que eran desconocidos en ese momento. Los marineros temían que, si estos vientos continuaban soplando, nunca podrían navegar de regreso a casa. Como si esto no fuera suficiente, el 16 de septiembre encontraron otra inquietante vista. El océano estaba cubierto de algas verdes espesas hasta donde alcanzaba la vista. En algunas áreas era tan densa que parecía navegar a través de un prado gigante. La tripulación se aterrorizó, pensando que habían llegado al final del océano navegable y que los arrecifes o bajíos bajo las algas podrían hacer naufragar sus barcos. Murmuraban entre ellos. ¿Por qué debemos continuar siguiendo a este líder impetuoso y temerario? Sus decisiones parecen estar poniendo nuestras vidas en peligro cada día que pasa. Nos hemos aventurado mucho más allá del mundo conocido, y ahora incluso la brújula, nuestra herramienta más confiable para la navegación, parece estar fallando. ¿Cómo podemos confiar en alguien que parece estar llevándonos a una condena segura?
Colón intervino una vez más para calmar sus temores. Colón preguntó: ¿Por qué dejamos que el miedo nos consuma? Consideren estas algas como una señal prometedora de nuestro progreso. ¿No indica su presencia que estamos acercándonos a tierra? Después de todo, la vegetación suele florecer cerca de las costas. Esta abundancia de algas sugiere que nos estamos acercando a su punto de origen. En lugar de verlo como una amenaza, deberíamos verlo como la forma en que la naturaleza nos guía hacia nuestro destino. Recuerden, caballeros, cada desafío que enfrentamos nos acerca un paso más a nuestro objetivo. Aceptemos esto como un desarrollo positivo en nuestro viaje. Sus palabras les dieron esperanza, especialmente cuando vieron aves volando hacia el oeste. El miedo se transformó en anticipación y continuaron navegando, ahora llenos de emoción por finalmente alcanzar su objetivo. La esperanza que despertaron las algas y la vista de las aves se desvaneció rápidamente para los marineros. Ya habían viajado 770 millas hacia el oeste, pero no se veía tierra. Afortunadamente, solo Colón sabía calcular la distancia real. Continuó ocultando algunas de las millas y reportó que habían navegado 550 millas en su lugar. Incluso esta distancia más corta les parecía demasiado lejana de casa a la tripulación. Comenzaron a quejarse de nuevo, lamentando haber confiado en las promesas vacías de Colón. Algunos culparon a la reina Isabel por permitirles arriesgar sus vidas en una misión tan imprudente. Decidieron que ahora era el momento de regresar, especialmente si el constante viento del este no los detenía. Los más audaces entre ellos incluso sugirieron arrojar a Colón por la borda para deshacerse de su peligroso líder. Se tranquilizaron unos a otros diciendo que, una vez de vuelta en España, estarían justificados al explicar la muerte de un hombre que había jugado con tantas vidas. Colón percibió el peligro pero se mantuvo tranquilo. Consciente de la importancia de su misión y confiando en la protección divina, apareció ante su tripulación con un aire de confianza. Les reprendió suavemente por su comportamiento y utilizó todos los trucos que conocía para restaurar su esperanza y valor. A veces apelaba a su sentido del deber con palabras amables y alentadoras. Otras veces afirmaba su autoridad advirtiéndoles del desagrado de la reina y del severo castigo que enfrentarían si intentaban regresar cuando estaban tan cerca de un gran éxito. Los grandes líderes tienen una forma de inspirar a quienes los rodean, y Colón logró calmar a su tripulación. Luego, la naturaleza misma ayudó a su causa. El viento, que había estado soplando persistentemente desde el este, cambió al suroeste. Esto significaba que regresar a casa ahora era imposible, incluso si querían. Colón señaló esto, y, pronto, nuevos indicios de tierra trajeron nueva esperanza. Navegaron con renovada determinación. El 25 de septiembre, Martín Alonso Pinzón, el comandante de la Pinta, que navegaba adelante, se acercó al barco de Colón. Emocionado, informó que creía que la tierra estaba a solo 15 millas al norte. Al escuchar la palabra tierra, la emoción se propagó entre la tripulación. Cantaron alabanzas a Dios e instaron a Colón a cambiar el rumbo hacia el norte. Sin embargo, Colón no estaba convencido y se negó a alterar su plan, insistiendo en continuar hacia el oeste. Su juicio resultó ser correcto. Al día siguiente, vieron muchas aves, lo que sugería que la tierra estaba cerca, ya que las aves generalmente no vuelan lejos de la costa. Sin embargo, cuando midieron la profundidad del mar, era de 200 brazas, lo que contradecía la creencia de Colón de que se estaban acercando a tierra, ya que el mar debería hacerse más superficial cerca de la costa. Esa noche,
Aves cantoras se posaron en los mástiles y se quedaron toda la noche, volando hacia el oeste al amanecer. Poco después, presenciaron un fenómeno inusual, un grupo de peces voladores deslizándose sobre el agua. Algunos incluso aterrizaron en la cubierta, fascinando a los marineros con sus largas aletas en forma de alas. Ese mismo día vieron más algas, otra señal esperanzadora de que la Tierra estaba cerca. A pesar de estas señales positivas, los días pasaban sin avistar tierra y la frustración crecía. A medida que sus esperanzas aumentaban y disminuían, la inquietud se convirtió en abierta rebelión en los 3 barcos. Incluso los oficiales se pusieron del lado de la tripulación en contra de Colón. Rodeado de amenazas y abandonado por todos, Colón se mantuvo firme en medio del caos de su enojada tripulación, como un roble solitario en una tormenta. Calmado y decidido, enfrentó la furia de los amotinados, quienes exigían su muerte o, incluso peor a sus ojos, el abandono de su misión. Una vez más, intentó todos los métodos para calmarlos, pero fue en vano. Lo maldijeron y lo amenazaron con matarlo si no regresaba a España de inmediato. Al darse cuenta de que no tenía otra opción, Colón decidió comprometerse. Prometió que si seguían sus órdenes durante solo 3 días más y aún no encontraban tierra, los llevaría de vuelta a casa. A pesar de su enojo, la tripulación reconoció la justicia de esta oferta y aceptó. Sin embargo, Colón estaba seguro de que tendría éxito. Las señales de tierra eran demasiado fuertes para ignorarlas. Durante varios días, la profundidad del agua había estado disminuyendo constantemente, y el tipo de tierra que sacaban del fondo del mar indicaba la proximidad de tierra. Bandadas de aves, que no podían volar largas distancias, se dirigían hacia el oeste. Vieron ramas flotando con bayas rojas frescas, el aire se volvió más suave, y los patrones de viento se volvieron más variables, especialmente por la noche. Confiado en su éxito, Colón recordó a la tripulación que agradeciera a Dios por su protección en este peligroso viaje. Ordenó reducir la velocidad, ya que no quería llegar a tierra en la oscuridad. También les recordó la promesa de la reina de una recompensa de 10,000 maravedíes para la primera persona que avistara tierra y prometió igualar esa cantidad él mismo. Esa noche, la tripulación permaneció en cubierta, escudriñando ansiosamente el horizonte. 2 horas antes de la medianoche, Colón, de pie en la toldilla, creyó ver una luz en la distancia. Llamó a un paje real y a otro miembro de la tripulación para confirmar. Los 3 vieron la luz moviéndose de un lugar a otro, lo que sugería que alguien la llevaba. Eufórico por esta señal de que su viaje estaba a punto de terminar, Colón permaneció despierto el resto de la noche. Alrededor de 2 horas después de la medianoche del viernes 12 de octubre, se escuchó un fuerte grito desde la pinta, que navegaba adelante. ¡Tierra! ¡Tierra! La alegría llenó cada corazón. Entre la esperanza y el miedo, esperaron el amanecer para confirmar que no era solo un sueño. Cada minuto se sintió como una hora, cada hora como un día. Finalmente, el cielo del este comenzó a iluminarse. Cuando el sol se elevó en todo su esplendor, la tripulación de la pinta cantó: Señor, Dios, te alabamos. Las tripulaciones de los otros barcos se unieron a la jubilosa celebración al ver finalmente la tan esperada tierra ante ellos. Tan pronto como terminó su canto de gratitud, la tripulación recordó su deber con su comandante. Con el corazón lleno y lágrimas en los ojos, se arrodillaron a sus pies y le suplicaron su perdón. Aunque Colón había mostrado una notable fortaleza al enfrentar su ira, su calma fue aún más impresionante al perdonarlos y prometer olvidar sus acciones.
Colón desembarcó primero en una de las islas que hoy conocemos como las Bahamas. Esta isla era conocida como Guanahani, a la que Colón nombró San Salvador, que significa Isla del Salvador, aunque ya no se conoce por ese nombre. Los marineros se quedaron asombrados, contemplando la vista de un nuevo mundo que nunca habían visto, ahora iluminado por el sol naciente. Observaban la exuberante tierra, llena de hermosos bosques y serpenteantes arroyos. Colón ordenó que bajaran los botes y, con banderas ondeando y música marcial sonando, él y su tripulación remaron hacia la costa, seguidos por sus líderes y una pequeña fuerza armada. Mientras se acercaban a la orilla, notaron a un gran grupo de nativos observando con curiosidad los extraños barcos europeos. Colón, vestido con ropas elegantes y sosteniendo una espada desenvainada, fue el primero en pisar el suelo del Nuevo Mundo. Sus compañeros se arrodillaron, besaron el suelo y prometieron lealtad a él, ahora virrey de la tierra recién descubierta. Luego, colocaron un crucifijo en la costa, se arrodillaron ante él y dieron gracias a Dios por su viaje seguro. Después de esto, tomaron formalmente posesión de la tierra en nombre del rey y la reina de España. Mientras se llevaban a cabo estas ceremonias, los nativos se agolpaban alrededor, observando en silencioso asombro. Miraban los barcos y a los recién llegados, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. Veían las ceremonias, pero no tenían idea de lo que significaban. Si hubieran sabido lo que les esperaba, tal vez habrían gritado de dolor o incluso tratado de defenderse contra los extraños a los que ahora admiraban con asombro. Todo lo que veían, la piel pálida, las barbas, la ropa, las armas y las acciones de los europeos, estaba más allá de su comprensión. Cuando oyeron el disparo de cañones y mosquetes, se acurrucaron juntos como si buscaran refugio de una tormenta. Pensaron que estos extraños, armados con truenos y relámpagos, no eran humanos sino seres divinos, posiblemente hijos de su dios Sol. Algunos de ellos creían que el Sol era el Dios Todopoderoso, mientras que otros creían en múltiples deidades con formas humanas. Algunos no tenían creencias en absoluto sobre los orígenes del mundo. No tenían concepto de un solo Dios y vivían en la ignorancia de sus propios orígenes o destino. Los españoles estaban igualmente asombrados por lo que veían. Las plantas, los árboles y los arbustos eran diferentes a todo lo que conocían en Europa. Los nativos parecían ser una raza completamente distinta, con su piel de color cobrizo oscuro, cabello negro, mentones sin barba y estatura media. Sus rasgos eran desconocidos, su comportamiento era amable y sus cuerpos estaban marcados y pintados de formas extrañas. Algunos llevaban poca o ninguna ropa, adornándose con plumas, conchas y adornos de oro en las orejas, la nariz y en la cabeza. Al principio, los nativos tenían miedo, pero cuando los españoles les ofrecieron cuentas, cintas y otros pequeños regalos, comenzaron a confiar en estos visitantes celestiales. Al anochecer, cuando los españoles regresaron a sus barcos, muchos de los nativos los siguieron en pequeñas canoas talladas de troncos de árboles, ya sea por curiosidad o para intercambiar regalos. Le dieron a los españoles hilo de algodón, que elaboraban con gran destreza, flechas con puntas de hueso de pescado, frutas y varios loros. Los nativos estaban tan ansiosos por obtener las chucherías europeas que recogieron pedazos rotos que encontraron en la cubierta e intercambiaron hasta 25 libras de hilo de algodón por un par de monedas de cobre, que para ellos no tenían un uso real. Para ellos, estos objetos, simplemente por pertenecer a los europeos, tenían un gran valor. Al día siguiente, Colón volvió a tierra, seguido en todas partes por los nativos. Tenía especial interés en saber de dónde provenía el oro.
Le dijeron que no estaba en su isla, sino más al sur. Deseando cumplir su promesa al rey de España y a la corte de traerles riqueza, Colón decidió actuar según esta información. Regresó a su barco, llevó consigo a 7 nativos como guías y navegó hacia el sur. En su viaje, vio varias islas nuevas, pero solo visitó las 3 más grandes, a las que nombró Santa María de la Concepción, Fernandina e Isabel. Sin embargo, no encontró oro allí. Todos los que preguntó insistían en que estaba más al sur, por lo que rápidamente volvió a zarpar. Después de un viaje relativamente corto, avistó una tierra que se veía diferente a cualquier otra que hubiera visto hasta entonces. Este lugar no era plano como las otras islas. Tenía montañas, valles, bosques, arroyos y ríos. Sin estar seguro de si era parte del continente o solo una gran isla, ancló cerca de la desembocadura de un gran río para observar más de cerca. La tierra era llamada Cuba por los locales. Al ver los barcos, la gente huyó a las montañas, dejando sus hogares vacíos. Solo una persona se atrevió a remar hasta el barco de Colón en una pequeña canoa. Colón ganó su confianza con pequeños regalos y luego envió a 2 españoles y a uno de los nativos de Guanahani a explorar la zona e intentar hacer contacto, con la esperanza de evitar asustar a los locales cada vez que veían sus barcos. Los 2 españoles viajaron unos 12 millas tierra adentro y regresaron con el siguiente informe. Encontramos gran parte de la tierra cultivada y muy fértil. Cultivan maíz y una raíz que, al hornearse, sabe como el pan. Finalmente, llegamos a una aldea de unas 50 casas de madera y alrededor de 1000 personas. Los líderes de la aldea salieron a recibirnos. Cuando supieron que teníamos nativos a bordo y quiénes éramos, nos abrazaron y nos llevaron a su casa más grande. Nos sentamos en sillas con forma de animales, con las colas formando los respaldos y los ojos y orejas hechos de oro. Los aldeanos se sentaron cerca de nosotros en el suelo. Nos besaron las manos y los pies y nos trataron con tanto respeto que quedó claro que pensaban que éramos seres sobrenaturales. Nos ofrecieron la raíz horneada, que tenía un sabor similar a las castañas. Todos los que nos sirvieron eran hombres. Después de un rato, se marcharon y varias mujeres entraron, mostrando el mismo respeto que los hombres. Cuando estuvimos listos para regresar, muchos de los aldeanos querían venir con nosotros, pero nos negamos, llevando solo al líder de la aldea y a su hijo como gesto de honor. Colón les agradeció y recibió al líder de la aldea y a su hijo a bordo de su barco. Cuando les preguntó sobre la ubicación del oro, señalaron hacia el este. Sin embargo, no podían entender por qué los hombres blancos estaban tan ansiosos por encontrar un metal que, para ellos, solo servía como decoración. Colón y sus hombres también estaban sorprendidos por la simplicidad de los locales. Ansioso por explorar más, Colón acortó su estancia y se preparó para navegar hacia el este, a un lugar que los nativos llamaban Haití, en busca del tan deseado oro. Colón dejó Cuba el 19 de noviembre, llevándose consigo a 12 nativos, con la intención de llevarlos a España. Los nativos dejaron su tierra sin mucha vacilación, ya que Colón había hecho todo lo posible para hacer su situación cómoda. Sin embargo, con vientos desfavorables que ralentizaban la gran nave de Colón, Alonso Pinzón, el capitán de la Pinta y el más rápido de los barcos, decidió escabullirse. Planeaba llegar primero a la tierra rica en oro y llenar sus sacos antes que nadie. A pesar de que Colón le hizo señales para que esperara, Pinzón ignoró las órdenes y se alejó, impulsado por su avaricia por el oro. Colón no tuvo más remedio que aceptar lo que no podía cambiar. Pronto, una tormenta hizo demasiado peligroso continuar en el mar, por lo que regresó a Cuba y ancló en un puerto seguro. Mientras esperaba a que el clima mejorara,
aprovechó la oportunidad para observar la tierra y a su gente más de cerca. Notó un aspecto peculiar de sus hábitos alimenticios que inicialmente disgustó a los españoles. Disfrutaban comer arañas grandes, gusanos encontrados en la madera en descomposición y pescado medio cocido. Algunos españoles intentaron comer estas cosas, pero rápidamente desistieron. Cuando el clima mejoró, Colón partió de nuevo para encontrar Haití y localizar la Pinta y a su infiel compañero, Pinzón. Después de navegar solo 16 millas, llegó a Haití el 6 de diciembre y nombró a la isla La Española, o Pequeña España. A su llegada, los habitantes locales huyeron al bosque y no había señales de la Pinta. Colón pronto dejó el puerto y comenzó a explorar la costa norte. Pronto encontró otro puerto, donde finalmente hizo contacto con la población local. En apariencia y estilo de vida, eran similares a los nativos de Guanahani y Cuba. Eran de piel cobriza, sin ropa, simples y amables. Como los otros, también creían que los españoles no eran humanos, sino seres celestiales. Estas personas llevaban más adornos de oro que aquellos que Colón había conocido antes, pero valoraban tan poco el oro que estaban dispuestos a intercambiarlo por cuentas, alfileres, campanas y otras baratijas. Cuando Colón preguntó de dónde provenía el oro, señalaron hacia el este. Una vez más, él zarpó, con la esperanza de encontrar la fuente del tesoro que había estado buscando. Capítulo 4. Aliados inesperados, los nativos de La Española. Mientras los barcos estaban anclados frente a la costa de La Española, el jefe local, o cacique, se enteró de la llegada de los extraños hombres blancos y decidió visitar a Colón. El cacique llegó con un impresionante séquito, llevado en una litera por 4 hombres. Al igual que su pueblo, llevaba muy poca ropa. Sin dudarlo, el cacique subió al barco y entró en la cabina donde Colón estaba sentado a la mesa. Acompañado por 2 ancianos que parecían ser sus consejeros, se sentó respetuosamente junto a Colón, mientras los 2 hombres mayores se sentaban a sus pies. Colón le ofreció comida y vino, que probó antes de enviar las sobras a su gente en la cubierta. Después de la comida, el cacique le dio a Colón algunos adornos de oro y un cinturón finamente elaborado. A cambio, Colón le entregó un collar de cuentas de ámbar, un par de zapatillas rojas, una alfombra y una botella de agua de azahar. El cacique quedó tan complacido que le dijo a Colón que todo lo que había en su tierra estaba a su disposición. El cacique era digno con su gente, pero con los españoles era amigable y curioso. Observó cuidadosamente todo a su alrededor, expresando admiración por lo que veía. Al anochecer, pidió regresar a la costa. Colón estuvo de acuerdo y, como gesto de respeto, disparó los cañones del barco en saludo. El cacique quedó tan impresionado que declaró que los españoles debían ser de origen divino, ya que podían controlar el trueno y el relámpago. Su gente estaba tan asombrada que besó las huellas que dejaron los españoles. Sin embargo, como las tierras del cacique no tenían las minas de oro que Colón estaba buscando, zarpó de nuevo, dirigiéndose más al este. Según la información que Colón había reunido, el oro se encontraba en una región montañosa gobernada por un cacique poderoso. Se apresuró hacia este nuevo destino. Sin embargo, si hubiera sabido el desastre que le esperaba en este corto viaje, podría haber abandonado la búsqueda del oro por completo. Mientras navegaban, llegaron a un cabo donde el mar estaba tan tranquilo que fácilmente podrían haber anclado cerca de la costa. Colón no había dormido durante 2 días y finalmente el agotamiento lo venció. Entregando el timón al timonel, le advirtió que tuviera cuidado y se fue a descansar.
Tan pronto como Colón se quedó dormido, los marineros también abandonaron sus puestos, creyendo que no había peligro. Incluso el timonel, ignorando las órdenes de Colón, dejó sus deberes a un joven inexperto y se fue a dormir. Con el joven como el único despierto, el barco fue atrapado por una fuerte corriente y se dirigió hacia la costa. Un repentino sacudón le quitó el timón de las manos al muchacho. El barco chocó contra las rocas, despertando a todos. Colón se apresuró a subir a cubierta, dándose cuenta rápidamente de que el barco había encallado. En medio del caos, se mantuvo tranquilo y dio órdenes para intentar salvar la nave. Les dijo a los tripulantes que arrojaran el ancla a cierta distancia para sacar el barco de las rocas. Sin embargo, la tripulación, aterrorizada, ignoró sus órdenes, pensando solo en su seguridad. Remaron hacia la niña, dejando atrás a Colón y a los demás. El comandante de la niña se negó a aceptar a la tripulación que había abandonado su deber. Mientras tanto, Colón cortó los mástiles y arrojó al mar los objetos innecesarios en un intento de aligerar el barco. Sin embargo, el casco se había partido y el agua entraba demasiado rápido. Al final, Colón y su tripulación restante no tuvieron más remedio que abandonar el barco y remar hacia la niña. A la mañana siguiente, Colón envió un mensaje al jefe local, Guacanagarí, informándole del naufragio y pidiéndole la ayuda de su gente para salvar los objetos de valor a bordo. Profundamente entristecido por la noticia, Guacanagarí lloró e inmediatamente acudió en ayuda de los europeos, trayendo a muchos de los suyos con él. Estos generosos nativos no intentaron robar nada. En cambio, trabajaron arduamente para salvar todo lo posible. Reunieron varias canoas y, con sus esfuerzos combinados, lograron llevar a tierra todos los objetos importantes. Guacanagarí se hizo cargo personalmente de los objetos de valor, enviando regularmente a uno de sus familiares para asegurarle a Colón que no se preocupara. Prometió que, si era necesario, le daría a Colón todo lo que tenía. El cacique llevó los bienes rescatados a su casa y colocó una fuerte guardia para vigilarlos, aunque parecía innecesario. Los nativos estaban genuinamente afectados por el desastre, sintiéndolo como si les hubiera ocurrido a ellos. En su informe a la corte española, Colón habló muy bien de estas nobles personas. Colón escribió: En verdad, Majestad, estas personas son tan gentiles y pacíficas. Puedo decir con confianza que no hay mejores personas en el mundo. Aman a sus vecinos como a sí mismos. Siempre son agradables, amables y alegres, y hablan con una sonrisa. Aunque van desnudos, son modestos y ejemplares en sus hábitos. Su rey es tratado con gran respeto, y es tan noble y generoso que es un verdadero placer haberlo conocido. Él y su pueblo permanecerán siempre en mis más gratos recuerdos. Cuando Guacanagarí supo cuánto valoraban los europeos el oro, les entregó muchos objetos de oro para consolarlos después de su infortunio. Incluso prometió obtener más de un lugar que llamó Cibao. Muchos de los suyos también trajeron oro y lo intercambiaron ansiosamente por baratijas europeas. Un nativo, sosteniendo una gran pieza de oro en una mano, extendió la otra a un español, quien colocó una campanilla en ella. El nativo dejó caer el oro y se alejó corriendo, pensando que había engañado a los europeos y que sería visto como un ladrón. Los españoles comenzaron a disfrutar de su tiempo en la isla, pero Colón estaba lleno de preocupaciones día y noche. Su mejor barco se había perdido y el desleal Pinzón lo había abandonado. La única nave que quedaba era demasiado pequeña y mal construida para llevar a todos sus hombres, y no era lo suficientemente confiable para el largo viaje de regreso a España. Colón finalmente decidió llevarse a unos pocos hombres e intentar el viaje de regreso
a pesar de los riesgos, para poder llevar la noticia de su descubrimiento a la corte. Dejaría al resto de sus hombres como colonos en la Española. Todos aprobaron este plan y se presentaron suficientes voluntarios para quedarse. El jefe local, Guacanagari, estaba encantado al escuchar que algunos de estos visitantes celestiales se quedarían para protegerlo a él y a su pueblo de sus enemigos. Según Guacanagari, una tribu feroz y belicosa llamada los Caribes vivía en las islas al sureste. De vez en cuando, invadían su tierra, obligando a su pueblo, demasiado débil para luchar, a huir a las montañas. Colón prometió protegerlos y, para mostrar su poder, ordenó a sus hombres que realizaran algunos ejercicios militares frente a los nativos. Los locales se quedaron asombrados, pero cuando vieron disparar los cañones del barco naufragado, se aterraron tanto que se tiraron al suelo y se cubrieron la cara. Incluso Guacanagari se alarmó, hasta que Colón lo tranquilizó diciéndole que el trueno se usaría únicamente contra sus enemigos. Para demostrarlo, Colón apuntó un cañón hacia el barco naufragado y disparó. La bala atravesó el barco y cayó al agua del otro lado. La visión dejó al cacique asombrado, convencido de que estos visitantes realmente controlaban el trueno y el relámpago. Durante los días siguientes, los españoles construyeron un pequeño fuerte con la ayuda de los nativos amigables, que no tenían idea de que estaban creando las cadenas que un día los atarían. Cada vez que Colón estaba en tierra, Guacanagari lo colmaba de regalos, los cuales Colón devolvía generosamente. En una ocasión, el cacique recibió a Colón con una corona de oro en la cabeza y lo llevó a una casa bellamente decorada. Allí se quitó la corona y, con gran respeto, la colocó sobre la cabeza de Colón. A cambio, Colón se quitó un collar de pequeñas perlas que llevaba puesto y lo colocó alrededor del cuello del cacique. Luego, le quitó su fina capa y la colocó sobre los hombros del cacique. Le puso un anillo de plata en el dedo y le dio un par de botas rojas. A través de este intercambio de regalos se formó un vínculo de amistad entre ellos. El fuerte se completó en 10 días y Colón eligió a 43 hombres para quedarse como guarnición bajo el mando del noble Diego de Serana. Les instruyó que obedecieran completamente a Serana, mantuvieran la buena voluntad de Guacanagari y su gente y aprendieran el idioma local. Llamó al asentamiento La Navidad. Después de establecer el fuerte, Colón subió al pequeño barco y zarpó el 4 de enero de 1493. Fue una decisión audaz. Cruzar el vasto y aún en gran parte desconocido océano en una nave que no estaba construida para largos viajes. Para probar la verdad de sus descubrimientos a la corte española, Colón llevó de regreso no solo oro, sino también a varios nativos y diversas especies de aves desconocidas. Mientras navegaba hacia el este, Colón se mantuvo cerca de la costa de la Española para explorar la región circundante. Al segundo día, avistó un barco a lo lejos. Cambió de rumbo para investigar y descubrió que era la Pinta, comandada por el desleal Pinzón, a quien no había visto en 6 semanas. Pinzón subió al barco de Colón, afirmando que había sido separado por el mal tiempo. Aunque Colón sabía que esto era una mentira, fingió amablemente creerle y le dio la bienvenida de nuevo. Colón se sintió aliviado de que el éxito de sus descubrimientos ya no dependiera de la seguridad de solo un pequeño barco. Pinzón había estado navegando por la costa de la Española en una dirección diferente, comerciando por oro. Un fuerte viento del oeste empujó los barcos rápidamente hacia adelante, y las emocionadas tripulaciones comenzaron a imaginarse de regreso en España, compartiendo relatos de las maravillas que habían visto en el Nuevo Mundo. Pero de repente apareció una nube de tormenta en el cielo occidental. La tormenta se acercó rápidamente
y el cielo se oscureció. Los marineros se pararon nerviosos en la cubierta, observando ansiosamente al almirante, mientras él daba con calma las órdenes necesarias. Las olas comenzaron a levantarse en el océano abierto, sacudiendo los barcos. Las cuerdas vibraban, y el viento aullaba a través de los aparejos. Relámpagos destellaban, seguidos de oscuridad. El trueno rugía y la lluvia torrencial azotaba los barcos. La tormenta golpeó con toda su fuerza. Relámpagos, truenos ensordecedores, vientos furiosos y enormes olas que levantaban los barcos y luego los sumergían en profundos abismos. Superados por el miedo, algunos marineros cayeron de rodillas, rezando con las manos levantadas por sus vidas. Otros yacían paralizados por el terror, más muertos que vivos. Algunos se aferraban a supersticiones, prometiendo hacer una peregrinación descalzos a una iglesia dedicada a la Virgen si sobrevivían. Realmente estaban en una situación desesperada, atrapados entre la vida y la muerte. Cada ola gigante se sentía como un mensajero de la perdición. A pesar de todas las habilidades y experiencia de Colón, cada esfuerzo que hacía para mantenerlos a salvo era en vano. Trató de animar a la tripulación, instándolos a actuar, pero estaban congelados por el miedo, incapaces de hacer nada mientras la tormenta continuaba. Finalmente, al darse cuenta de que los esfuerzos humanos ya no eran suficientes, Colón se retiró a su camarote. Su mayor preocupación no era su propia vida, sino la posibilidad de que sus importantes descubrimientos pudieran perderse para siempre. El pensamiento atravesó su corazón como una espada. Incluso con la muerte acechando, Colón aún pudo pensar con calma y tomar decisiones claras. Tomó un pedazo de pergamino y escribió un relato de sus descubrimientos. Lo envolvió en un lienzo impermeable, lo selló con cera, lo colocó en un barril bien protegido y lo arrojó al océano, con la esperanza de que llegara a la orilla en algún lugar. Luego, preparó un segundo paquete y lo aseguró a la popa del barco, para que, si el barco se hundía, aún pudiera ser encontrado. Como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, la noche más oscura y aterradora descendió, aumentando el miedo de la tripulación a una muerte inminente. Ninguna estrella brillaba en el cielo para ofrecer esperanza. Tanto el mar como el cielo estaban envueltos en una densa oscuridad mientras el huracán continuaba su furia. La tripulación se encontraba atrapada entre la vida y la muerte, apenas aferrándose. Pero finalmente, la terrible noche pasó. Al amanecer, la desesperación de la tripulación se convirtió en alegría al ver tierra en la distancia. Las Azores. Sin embargo, la tormenta aún rugía, por lo que Colón no pudo acercarse a la costa. Aunque deseaban desesperadamente desembarcar, tuvieron que esperar en alta mar durante 4 días. Durante este tiempo, la Pinta había desaparecido. Colón no sabía si se había hundido o si Pinzón había aprovechado la tormenta como una oportunidad para regresar a España y reclamar el mérito de los descubrimientos. Eventualmente, la tormenta se calmó y Colón ancló cerca de la costa. Algunos portugueses se acercaron al barco, ofreciendo comida a la venta y preguntando de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Al enterarse de que había una capilla dedicada a la Virgen cerca, Colón permitió que la mitad de su tripulación desembarcara para cumplir con su voto de hacer una peregrinación descalzos. El mismo Colón se quedó a bordo, ya que se había vuelto cojo en ambas caderas por los largos y agotadores días en el mar. Ordenó a la tripulación que regresara rápidamente para que la otra mitad también pudiera ir a tierra. Pasaron las horas, pero ninguno de los hombres regresó. A medida que pasaba más tiempo, Colón se volvió cada vez más sospechoso. Al anochecer, al no tener noticias de ellos, temió lo peor.
Tuvo que esperar hasta la mañana para averiguar qué había sucedido. Al día siguiente, descubrió que los portugueses habían capturado y arrestado a sus hombres. Furioso por esta traición, Colón protestó, pero sus palabras no tuvieron efecto. Frustrado, amenazó con tomar 100 prisioneros portugueses y arrasar la isla si no liberaban a sus hombres. Esta audaz declaración tuvo el efecto deseado. Mensajeros portugueses vinieron a preguntar si Colón estaba al servicio de la corte española. Cuando les mostró sus credenciales, liberaron a los prisioneros. Más tarde se dijo que el gobernador tenía órdenes del rey portugués de capturar a Colón y a su tripulación, y luego tomar el control de las tierras que él había descubierto. Sin embargo, como Colón se quedó a bordo de su barco, el gobernador decidió que era mejor liberar a los prisioneros y fingir que no sabían que eran españoles. Aliviado de que este calvario hubiera terminado, Colón zarpó de nuevo, esperanzado de que lo peor había quedado atrás. Pero el destino tenía una prueba más reservada. La tormenta regresó, desviando al barco de su rumbo. Las velas se rasgaron, los mástiles temblaban y con cada ola, la tripulación temía que el barco se deshiciera. Después de 2 días luchando contra la tormenta, de repente vieron rocas adelante, hacia las cuales el barco dañado era empujado. Justo cuando parecía que iban a naufragar, Colón permaneció tranquilo e hizo una maniobra hábil en el último momento, desviando el barco del peligro y salvando a todos a bordo. Poco después, Colón se dio cuenta de que estaban cerca de la costa portuguesa, probablemente en la desembocadura del río Tajo, así que decidió anclar allí. Al amanecer, Colón envió mensajeros, uno a Madrid para informar al rey de España de su regreso seguro, y otro al rey de Portugal en Lisboa para solicitar permiso para navegar río arriba por el Tajo y hacer reparaciones. Se concedió el permiso, por lo que Colón zarpó inmediatamente hacia Lisboa. La noticia de su llegada se propagó rápidamente por la ciudad. Pronto, el puerto se llenó de personas ansiosas por ver al hombre que había logrado una hazaña tan extraordinaria. La orilla estaba abarrotada y los botes llenaban el río. Algunos agradecieron a Dios por guiar al valiente navegante, mientras que otros lamentaron que Portugal hubiera perdido la oportunidad al rechazarlo. Incluso el rey de Portugal no pudo ignorar el éxito de Colón, a pesar de su pesar de que España ahora ganaría poder y tierras que podrían haber pertenecido a Portugal si no hubiera sido por el mal consejo que había recibido. Ordenó a sus súbditos que honraran a Colón, proporcionaran comida para su tripulación y le envió una carta invitándolo cordialmente a visitar. Colón aceptó la invitación real y, a su llegada, toda la corte, por orden del rey, salió a recibirlo. Durante su encuentro, el rey insistió en que Colón se sentara y mantuviera la cabeza cubierta mientras hablaba, una señal de gran respeto. El rey mostró un gran interés en escuchar sobre los descubrimientos de Colón e intentó persuadirlo para que entrara al servicio de Portugal con halagadoras ofertas. Sin embargo, Colón se mantuvo firme. Incluso si le hubieran ofrecido la mitad del reino, no vacilaría en su lealtad a la corte española, a la cual había dedicado sus esfuerzos. Después de una partida cortés y tras completar las reparaciones necesarias en su barco, Colón zarpó nuevamente hacia España, regresando al mismo puerto del que había salido 7 meses y 11 días antes, el 15 de marzo. Capítulo 5. Nuevos descubrimientos y el choque de culturas. Tan pronto como la noticia del regreso de Colón llegó a Palos, la gente corrió al puerto para ver por sí misma si era verdad. Cuando el barco se acercó y reconocieron rostros familiares en la cubierta, algunos viendo a sus hijos, hermanos,
amigos o esposos, una ola de alegría barrió a la multitud. Los vítores llenaron el aire y muchos derramaron lágrimas de felicidad. Cuando Colón pisó tierra, fue recibido con el sonido de cañones, el repique de las campanas de las iglesias y los aplausos de la multitud. A pesar de esta celebración, que podría haber abrumado a la mayoría de las personas, Colón se mantuvo humilde. Su primer acto fue dar el crédito por su éxito a Dios. Acompañado por sus marineros y la gente del pueblo, fue directamente a la iglesia donde había rezado antes de zarpar. Allí, agradeció públicamente al Todopoderoso por el éxito del viaje. Después, Colón se dirigió a Barcelona, donde el rey y la reina de España estaban celebrando la corte. Mientras tanto, Pinzón había llegado a otro puerto español unos días antes, con la esperanza de ser el primero en dar la noticia a la corte. Sin embargo, el rey ordenó que no se presentara ante ellos sin Colón. Esta decepción fue demasiado para Pinzón, quien cayó enfermo y murió pocos días después. En su camino a Barcelona, Colón fue recibido por multitudes de las regiones cercanas. Su nombre se pronunciaba con admiración en todas partes por donde pasaba. Cuando finalmente llegó a Barcelona, el rey y la reina lo esperaban ansiosos. Toda la corte real salió a honrar su llegada. Las calles estaban tan llenas de gente que era casi imposible que Colón pasara. La procesión fue un gran espectáculo. Los nativos del Nuevo Mundo, vestidos con sus trajes tradicionales, encabezaban el camino. Detrás de ellos, hombres llevaban platos de oro, polvo de oro y ornamentos de oro que Colón había traído de regreso. Otros seguían, cargando muestras de productos de la nueva tierra, incluidos hilos de algodón, cofres de pimienta, loros posados en largos postes, animales disecados y muchos otros artículos que nunca antes se habían visto en Europa. Colón, el centro de atención, venía al final de la procesión. Para honrar a Colón, el rey y la reina mandaron preparar un gran trono en la plaza pública donde lo esperaban. Cuando Colón se acercó para arrodillarse ante ellos, el rey extendió su mano para que Colón la besara y lo invitó a sentarse junto a ellos en una silla. Luego, Colón contó modestamente la historia de su viaje y presentó los objetos que había traído como prueba de sus descubrimientos. Cuando terminó, tanto el rey como la reina, junto con la multitud de espectadores, se arrodillaron y agradecieron a Dios por estos grandes descubrimientos que traerían prosperidad a España. Después de esto, se otorgaron todas las recompensas que Colón había solicitado. A él y a su familia se les concedió el estatus de nobleza, y siempre que el rey salía a cabalgar, Colón tenía el honor de ir a su lado, un honor que antes estaba reservado solo para príncipes y la realeza. Sin embargo, lo que más complació a Colón fue la orden real de equipar una flota completa para una segunda expedición. Mientras tanto, el rey envió un embajador a Roma para pedirle al Papa que otorgara oficialmente a España la propiedad de las tierras recién descubiertas, así como de cualquier descubrimiento futuro en el océano. El Papa Alejandro trazó una línea en el globo, de polo a polo, a unos 100 millas al oeste de las Azores. Luego emitió un decreto declarando que todas las tierras descubiertas más allá de esta línea pertenecerían a España. En ese momento, era costumbre que un príncipe tuviera posesión de territorios recién descubiertos solo si el Papa, como representante divino en la tierra, lo confirmaba. La flota se preparó rápidamente y, pronto, 17 barcos bien equipados estaban listos para zarpar desde Cádiz. Muchas personas de todos los ámbitos de la vida querían unirse a la expedición, con la esperanza de obtener riqueza y honor. Sin embargo,
Colón solo pudo llevar a 1.500 hombres. Hizo preparativos cuidadosos, asegurándose de que la flota estuviera bien abastecida y equipada con todo lo necesario para la colonización. Junto con herramientas, llevaron animales como caballos, mulas y vacas que no se encontraban en el Nuevo Mundo. También llevaron granos europeos, semillas y plantas que Colón creía prosperarían en el nuevo entorno. Como Colón todavía creía que las tierras que había descubierto eran parte de la India, las llamó las Indias Occidentales, para distinguirlas de la verdadera India en el este. Con todo listo, la flota partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Colón primero navegó hacia las Islas Canarias, llegando el 5 de octubre. Allí reabastecieron agua fresca, madera y ganado, incluidos algunos cerdos, y zarparon nuevamente desde la isla de El Hierro el 13 de octubre. Vientos favorables les ayudaron a cubrir 800 millas en solo 20 días. Para el 2 de noviembre, 36 días después de salir de España, anclaron frente a una isla que Colón nombró Dominica, ya que la había descubierto un domingo, conocido en latín como Dies Dominica o Día del Señor. Dominica forma parte de las Antillas Menores o Islas del Caribe. Al no encontrar un buen lugar para anclar allí, Colón continuó navegando y pronto descubrió varias otras islas, incluidas María Galante, Guadalupe, Antigua, Puerto Rico y San Martín. En Guadalupe, encontraron una magnífica cascada que caía sobre un alto y escarpado acantilado, cuyo rugido se escuchaba a 3 millas de distancia. Al principio, no vieron nativos, ya que los isleños habían huido a las montañas. Eventualmente, algunos de los españoles trajeron de regreso a 2 muchachos que afirmaron que no eran originarios de la isla, sino que los locales los habían llevado a la fuerza desde una isla vecina. Poco después, encontraron a 6 mujeres que suplicaban desesperadamente ayuda, explicando que habían sido capturadas y esclavizadas. Las mujeres revelaron una verdad horrenda. Los nativos de la isla asaban y comían regularmente a los prisioneros masculinos capturados en batalla, mientras que las mujeres eran esclavizadas a pesar de sus súplicas de misericordia. Esto confirmó lo que Guacanagari, el jefe que Colón había conocido antes, le había contado sobre las prácticas brutales de estos isleños. Casi en todas partes donde Colón desembarcaba, era recibido con hostilidad y encontraba pruebas sombrías de canibalismo. Huesos y cráneos de personas sacrificadas estaban esparcidos alrededor de muchas de las viviendas. Horrorizado por estas escenas y ansioso por reunirse con los españoles que había dejado en la Española, Colón decidió no quedarse en estas islas recién descubiertas. Comunicarse con los locales parecía imposible. Por lo tanto, reanudó su viaje y, el 21 de noviembre, llegó a salvo a un lugar a solo un día de viaje del Fuerte Navidad. Algunos de los tripulantes que desembarcaron regresaron con noticias alarmantes. Habían encontrado los cuerpos de 2 hombres en la playa, atados a un trozo de madera en forma de cruz. Debido a la descomposición, no pudieron determinar si los hombres eran europeos o nativos. Este informe inquietante puso nervioso a Colón sobre lo que más podría revelarse. Pasó una noche inquieta y, en cuanto amaneció, se apresuró a averiguar si sus temores eran justificados. Al acercarse a las alturas de la Navidad, saltó a un bote y remó hasta la orilla. Para su sorpresa, no había señales de los españoles que había dejado ni del fuerte que habían construido. En cambio, solo encontró fragmentos del fuerte, ropa rota, armas dañadas y utensilios esparcidos. La escena le dijo todo lo que necesitaba saber.
Más pruebas del trágico destino de los colonos aparecieron cuando descubrieron 11 cuerpos cerca, todos mostrando signos de una muerte violenta. Mientras lamentaban esta tragedia y discutían planes de venganza, el hermano de Guacanagari llegó y dio un relato detallado de lo que había sucedido. Según él, poco después de que Colón se marchara, los hombres que dejó atrás ignoraron los consejos e instrucciones que Colón les había dado. En lugar de tratar a los nativos con amabilidad, actuaron injustamente y cometieron muchos abusos. Los locales, que una vez habían visto a estos hombres blancos como seres celestiales, pronto se dieron cuenta de que no solo no eran mejores, sino que eran mucho peores que otros hombres. El comandante del fuerte intentó controlar a sus hombres, pero estos se negaron a escuchar, desafiando su autoridad y extendiéndose por toda la isla para robar y cometer actos de violencia. Eventualmente, comenzaron a saquear el territorio del cacique de Cibao, donde se encontraba el oro. Enfurecido por sus acciones, el cacique y su gente tomaron las armas, superaron a los españoles y atacaron el fuerte, incendiándolo. Algunos de los españoles murieron defendiendo el fuerte, mientras que otros huyeron en bote, pero pronto se ahogaron. El hermano de Guacanagari explicó que, a pesar del comportamiento de los españoles, Guacanagari había permanecido leal y había luchado en su nombre, recibiendo una herida en la batalla de la cual aún sufría. Los hombres de Colón estaban ansiosos por buscar una venganza violenta, pero Colón, sabio y humano, se negó. Les instó a considerar lo vital que era para la seguridad de la isla y su nueva colonia ganarse la confianza y la buena voluntad de los nativos. Visitó a Guacanagari y lo encontró aún sufriendo una herida infligida por armas nativas, no europeas, lo que confirmó su historia. El cacique continuó mostrando su lealtad a Colón de todas las maneras posibles, ofreciendo 800 conchas valiosas, 100 platos de oro y 3 calabazas llenas de granos de oro. A cambio, Colón le dio varios objetos europeos. Después de esto, Colón llevó a su gente a un área más cómoda y saludable cerca de la desembocadura de un pequeño arroyo. Allí, decidió establecer una ciudad debidamente fortificada para proporcionar un lugar seguro y conveniente para que vivieran los colonos. Todos debían ayudar con el trabajo, y gracias a sus esfuerzos combinados, se construyó la primera ciudad europea en el Nuevo Mundo. Colón la llamó Isabel, en honor a la reina. Durante la construcción de la ciudad de Isabel, Colón enfrentó innumerables desafíos que solo alguien de su determinación podría superar. Los colonos españoles, naturalmente perezosos y ahora enfrentando el clima cálido, estaban aún menos dispuestos a trabajar. Se quejaban en voz alta del duro trabajo que no esperaban. Muchos habían llegado con sueños de encontrar tesoros y llevar una vida fácil, solo para verse obligados a trabajar bajo el sol abrasador junto con los trabajadores contratados. Para empeorar las cosas, el ambiente insalubre provocó enfermedades generalizadas y los suministros esenciales comenzaron a agotarse. Los colonos se sentían cada vez más frustrados, preguntándose dónde estaban las prometidas montañas de oro. Sin embargo, Colón insistió en que debían terminar de construir la ciudad antes de poder explorar el interior de la isla. Este descontento creció día a día y finalmente llevó a una conspiración contra la vida de Colón. Afortunadamente, el complot se descubrió antes de que pudiera escalar. Los cabecillas fueron capturados, algunos fueron castigados, mientras que otros fueron enviados de regreso a España como ejemplo. Al mismo tiempo, Colón solicitó urgentemente refuerzos y suministros al rey. Para calmar a sus hombres inquietos y prevenir más rebeliones, permitió que un grupo explorara el interior bajo el mando del caballero Ojeda.
Más tarde, Colón dirigió su propia expedición para impresionar a los nativos con una demostración del poder militar europeo. Sus hombres marcharon en formación cerrada con banderas ondeando y música tocando, mientras que las maniobras de caballería asombraron a los locales, quienes nunca habían visto caballos y pensaban que jinete y caballo eran una sola criatura. Su ruta pasó por la región rica en oro de Cibao. Todo lo que los nativos habían dicho sobre el área se confirmó, aunque los locales no extraían activamente el oro, ya que no tenían uso para él. Los españoles encontraron granos de oro en casi todos los arroyos, arrastrados desde las montañas. Entusiasmados con este descubrimiento, regresaron a Isabel. Sin embargo, encontraron la ciudad en terrible estado. Los suministros de alimentos se estaban agotando rápidamente porque el enfoque en la construcción no había dejado tiempo para la agricultura y las enfermedades se estaban propagando rápidamente. A pesar de estos contratiempos, Colón recurrió a sus experiencias pasadas para manejar la crisis. Trabajó para restablecer el orden y calmar a los colonos. Una vez que logró estabilizar la situación, Colón decidió emprender otro viaje de exploración. Nombró a su hermano, don Diego, como regente y dejó a Pedro de Margarit a cargo como capitán general. Luego, con un gran barco y 2 carabelas más pequeñas, navegó hacia el oeste. El primer gran descubrimiento de este viaje fue la isla de Jamaica. Colón envió una tripulación en un bote para verificar si el puerto era lo suficientemente profundo para entrar, pero fueron rápidamente confrontados por nativos armados en canoas que trataron de impedir su desembarco. Cuando los intentos pacíficos fracasaron, la tripulación se vio obligada a retirarse bajo una lluvia de flechas. Una vez que se determinó que el puerto era seguro, Colón hizo entrar los barcos, realizó reparaciones y exploró la isla. Encontró que las condiciones en Jamaica eran muy superiores a las de la española, por lo que no perdió tiempo en reclamar la isla para España. Desde allí, navegó hacia Cuba para determinar si era una isla o parte del continente. Este viaje resultó estar lleno de aún más peligros que cualquiera que había enfrentado antes. Una terrible tormenta golpeó en una región traicionera completamente desconocida para él. Se encontró rodeado de rocas y bancos de arena que amenazaban con destruir sus barcos en cualquier momento. Las naves encallaron en bajíos, causando fugas tan graves que la tripulación tuvo que trabajar continuamente en las bombas para mantenerlas a flote. También enfrentaron hambre y sed. Si lograban encontrar comida, Colón siempre era el último en comer, priorizando el bienestar de sus compañeros por encima del suyo propio. Durante toda esta prueba, tuvo que lidiar con el creciente descontento de sus hombres, quienes se quejaban y lo criticaban, a pesar de que él valientemente compartía todas sus penurias. Durante sus paradas en Cuba, Colón supo por los nativos que la tierra era, de hecho, una isla. En algunas áreas, el cielo estaba tan lleno de aves y mariposas que bloqueaba el sol, haciendo que el día fuera tan oscuro como si se acercara una tormenta. En el lado norte de la isla, encontraron el océano lleno de pequeñas islas bajas, a las que Colón nombró el Jardín de la Reina. Mientras exploraban estas islas, se encontraron con una canoa llena de pescadores que subieron al barco de Colón para ofrecerle su pesca. A cambio, Colón les dio pequeños obsequios para asegurar su amistad. El constante esfuerzo físico y mental eventualmente afectó la salud de Colón. Completamente agotado e incapaz de dormir, cayó en una letargia que lo dejó sin sentido ni memoria. Temiendo por su vida, la tripulación navegó rápidamente de regreso a Isabel. Allí, Colón encontró un remedio más poderoso que cualquier medicina. Su amado hermano, Bartolomé, había llegado con más hombres y suministros enviados por el rey.
Los dos hermanos, profundamente unidos y de mentalidad similar, habían estado separados durante 13 largos años. La llegada de Bartolomé no podría haber llegado en mejor momento, ya que la enfermedad de Colón y la grave situación en la Española requerían las habilidades de un líder valiente, inteligente y experimentado. Sin la oportuna llegada de Bartolomé, tanto Colón como la colonia probablemente se habrían perdido. Esta inesperada buena fortuna no solo ayudó a la recuperación de Colón, sino que también le permitió estabilizar la colonia en problemas. Mientras Colón estaba ausente, la situación había caído en el caos. 2/3 de los colonos habían sucumbido a las enfermedades comunes en la región. Pedro de Margarit, quien había sido nombrado capitán general, se volvió contra Colón y huyó a España en uno de los barcos, llevándose a su cómplice Buil con él. Mientras tanto, los soldados que Margarit dejó atrás se habían dispersado por la isla, cometiendo numerosos crímenes. Esto hizo que los nativos, antes amistosos, se volvieran hostiles, lo que llevó a la muerte de muchos españoles. La situación amenazaba con destruir la colonia en ciernes. Peor aún, los nativos, antes pacíficos, finalmente comenzaron a comprender el peligro que enfrentaban. A través de amargas experiencias, se dieron cuenta de que si estos extranjeros se quedaban más tiempo, significaría hambre y esclavitud para ellos. En su estilo de vida simple y el cálido clima, requerían muy poca comida. Un puñado de maíz y algo de yuca asada solía ser suficiente, pero ahora observaban con preocupación que un solo español podía comer más en una comida que 4 de ellos en un día entero. Era solo cuestión de tiempo. Temían, antes de que los recursos de la isla se agotaran, dejándolos enfrentando la hambruna. Viendo la violencia y la codicia de los españoles día tras día, los nativos finalmente se dieron cuenta de que debían luchar por su libertad o arriesgarse a perderla para siempre. Encontraron el valor para actuar y reunieron sus fuerzas. Las diversas tribus, lideradas por sus caciques, se unieron en un gran ejército de alrededor de 100,000 guerreros. A pesar del grave peligro para la colonia, Colón no se echó atrás. Sin embargo, lamentaba profundamente la hostilidad que se había desarrollado entre los nativos debido a las acciones de algunos de sus hombres. Su esperanza original de que estas personas pudieran abrazar pacíficamente la fe cristiana ahora estaba destrozada y enfrentaba la dura realidad de que el derramamiento de sangre era inevitable. En medio de esta tensa situación, Colón recibió una visita de su leal amigo, Guacanagarí. Este aliado inquebrantable, que había apoyado a los europeos durante mucho tiempo, ahora era visto con desconfianza y hostilidad por los demás caciques. Para su protección, se sintió obligado a aliarse con los españoles. Colón aceptó con gratitud su oferta de ayuda y dio la bienvenida al apoyo de los guerreros de Guacanagarí. Capítulo 6. El auge del dominio europeo en el Caribe. Con ambos ejércitos frente a frente, había llegado el momento que decidiría la supervivencia de los españoles o la libertad de los nativos. De un lado, 100,000 nativos, armados con garrotes, lanzas y flechas con puntas de hueso o pedernal. Del otro lado, solo 200 infantes y 20 jinetes, apoyados por una pequeña fuerza de nativos liderados por Guacanagarí. La diferencia en números era abrumadora, pero los europeos compensaban con sus armas avanzadas, caballos, sabuesos y tácticas militares. El riesgo era alto para ambos lados y el resultado era incierto. Colón lanzó un feroz ataque. El sonido de los disparos de mosquete, el relincho de los caballos y los aullidos de los sabuesos aterrorizó a los nativos. Tras una breve y desorganizada resistencia, huyeron.
Algunos fueron abatidos por espadas, otros fueron pisoteados por los caballos o despedazados por los sabuesos, y muchos fueron hechos prisioneros. El resto huyó a los bosques. Esta batalla marcó el comienzo del control europeo sobre los nativos, llevando a su esclavitud. Colón no perdió tiempo en consolidar su victoria. Viajó por la región, estableciendo rápidamente el dominio español donde quiera que iba. En unos pocos meses, toda la isla estaba bajo control español. Mientras tanto, Margarit y Bill, enemigos de Colón, habían llegado a España. Colón sabía que harían todo lo posible para socavar sus logros y convencer al desconfiado rey español de que sus descubrimientos no eran importantes. Previó una tormenta que podría destruirlo a menos que tomara medidas. Su única opción era enviar a la corte española una señal clara de la riqueza prometida por sus descubrimientos. Para lograr esto, impuso duras exigencias de tributo a los nativos. Los que vivían en las regiones ricas en oro debían entregar una cantidad determinada de polvo de oro cada 3 meses, mientras que los demás tenían que proporcionar 25 libras de algodón. Estas demandas eran más de lo que los nativos podían manejar. Acostumbrados a una vida sencilla y ociosa, no podían soportar el trabajo diario de buscar oro y recolectar algodón, como esclavos. A medida que sus suministros de alimentos disminuían, los europeos los empujaban cruelmente a cumplir con las cuotas. Desesperados, los nativos decidieron dejar de plantar maíz y yuca con la esperanza de obligar a los europeos a marcharse por el hambre. Destruyeron sus cultivos y huyeron a las montañas, viviendo de frutas y plantas silvestres. Sin embargo, este plan se volvió en su contra. Los nativos pronto enfrentaron el hambre ellos mismos y fueron golpeados por enfermedades. Muchos murieron, mientras que los sobrevivientes quedaron demasiado debilitados para soportar las cargas que se les imponían. Mientras tanto, los españoles, apoyados por sus esfuerzos y suministros de Europa, sufrieron poco por el desesperado plan de los nativos. A medida que la situación empeoraba, la tormenta que Colón había anticipado finalmente llegó. Margarit y Will habían socavado tanto su reputación que la corte española comenzó a perder confianza en él. El rey decidió enviar un representante, Juan Aguado, a las Indias Occidentales para investigar la situación. Desafortunadamente, Aguado carecía de las habilidades y la visión necesarias para tal tarea. Lleno de arrogancia, llegó a la Española y trató a Colón con desprecio. Invitó a cualquiera, españoles y nativos por igual, con quejas contra Colón a presentarse. Sin cuestionar la validez de estas quejas, recopiló tantas como pudo para presentar a Colón de la peor manera posible. Este nuevo desafío pesó mucho en Colón. Decidió regresar a España y explicar la situación directamente al rey y la reina, confiando en su sentido de justicia. Antes de partir, nombró a su hermano Bartolomé como adelantado, que significa gobernador de la isla, y puso a un hombre llamado Roldán al mando militar. Esta elección resultaría desafortunada más adelante, ya que Roldán era un aventurero sin principios. El 10 de mayo, Colón zarpó de la isla con 2 nuevos barcos y 220 hombres. Queriendo hacer el viaje más rápido posible, eligió un rumbo directo a España. Desafortunadamente, no sabía cuánto prolongaría esta decisión el viaje. Aún no había aprendido, como todo marinero sabe hoy en día, lo impredecibles que pueden ser los vientos alisios en una ruta así. Ahora es de conocimiento común que los barcos que regresan de las Indias Occidentales deben navegar más al norte para evitar estos vientos contrarios. Pronto, Colón encontró los desafíos de la ruta que había elegido. Sin embargo, siendo alguien que rara vez cedía ante los obstáculos, siguió adelante con aún más determinación. A pesar de sus esfuerzos, el viaje se alargó,
y después de 3 meses, aún había poca esperanza de llegar a su destino. Para empeorar las cosas, sus suministros de alimentos disminuyeron y la tripulación se quedó solo con una pequeña cantidad de pan. La desesperación se apoderó de ellos y los marineros se enfurecieron, tramando matar a los indios a bordo o arrojarlos por la borda para conservar la comida para ellos mismos. En esta crisis, Colón mostró la compasión que caracterizaba su personalidad. Se negó a permitir tales acciones inhumanas y recordó a su tripulación que los indios eran sus compañeros, enfrentando las mismas penurias y tenían tanto derecho como ellos a la comida que quedaba. Sus palabras calmaron temporalmente a la tripulación. Antes de que pudieran renovar sus crueles exigencias, sus problemas llegaron a su fin. La costa de España apareció en el horizonte. Consciente del valor de sus logros, pero manteniendo la humildad típica de los espíritus verdaderamente nobles, Colón se acercó a su soberano para probar su inocencia ante las falsas acusaciones. Sin embargo, no encontró necesidad de defenderse. En el momento en que el rey y la reina lo vieron, recordaron el respeto que antes tenían por sus logros y sintieron vergüenza por haber dudado de él. Cuando presentó solo algunos de los valiosos bienes que había traído de regreso, sus sospechas desaparecieron. Buscaron honrarlo de todas las maneras posibles. Las solicitudes de Colón fueron concedidas rápidamente, y sus derechos existentes en las tierras recién descubiertas fueron confirmados, con privilegios adicionales añadidos. Su principal prioridad era asegurar el éxito de la colonia que había establecido en la Española, por lo que pidió más colonos y trabajadores, incluidos agricultores y artesanos de diversos tipos, para satisfacer las necesidades del asentamiento en crecimiento. Desafortunadamente, no muchos españoles estaban dispuestos a regresar al Nuevo Mundo. Muchos de los que habían regresado del viaje anterior no estaban tan entusiasmados con las nuevas tierras como se esperaba. Descubrieron que el oro requería mucho trabajo para obtenerse, y a la mayoría no les gustaba el esfuerzo. Además, el clima en la Española no les sentaba bien a muchos. Regresaron a España con un aspecto pálido y enfermizo, diciendo sarcásticamente que traían más oro en sus caras que en sus bolsillos. Para reclutar gente para la Española, Colón sugirió enviar prisioneros, particularmente a aquellos condenados a muerte o a galeras, para trabajar en las minas de la colonia. Los tribunales de España fueron ordenados a enviar a estos criminales a las Indias Occidentales. Si bien esto proporcionó una fuerza laboral, también trajo a muchos individuos problemáticos que le causaron a Colón problemas significativos más adelante. A pesar de un decreto real de que Colón debía recibir todo lo que necesitara, equipar la flota fue un proceso lento. Los fondos no estaban disponibles fácilmente, y los opositores a la empresa creaban más obstáculos. Finalmente, 2 barcos de suministro zarparon hacia la Española en enero de 1498, pero Colón mismo tuvo que esperar hasta el 30 de mayo para zarpar con 6 barcos mal tripulados. Decidido a explorar una nueva ruta, Colón tenía la intención de encontrar las verdaderas Indias. Después de llegar a las Islas Canarias, continuó hasta Cabo Verde, un descubrimiento hecho por los portugueses. Envió la mitad de su flota directamente a la Española con suministros frescos para la colonia, instando a los capitanes a navegar lo más rápido posible. Después de pasar Cabo Verde, Colón ancló en una pequeña isla desértica conocida como Isla de Sal, donde los portugueses habían enviado a sus leprosos para curarse. La isla estaba llena de tortugas que nadaban desde la costa africana para poner sus huevos en la arena. Las tortugas eran fáciles de atrapar y se creía que comer su carne o bañarse en su sangre curaba la lepra.
La isla también tenía un gran número de cabras, descendientes de solo 8 que los portugueses habían dejado allí. Al carecer de árboles y arroyos, los leprosos de la isla tenían que sobrevivir bebiendo el agua de lluvia que recolectaban en agujeros. En ese momento, solo quedaban 7 leprosos en la isla. Colón siguió navegando hacia el sur hasta que llegó al Ecuador, donde su flota quedó atrapada en una calma total. El sol brillaba intensamente y no había escape del calor abrasador. Las barricas de vino se rompieron, el agua potable se echó a perder y los alimentos se pudrieron. Incluso los barcos se calentaron tanto que la tripulación temió que se incendiaran. Junto con las condiciones insoportables y la desesperación de su tripulación, Colón también sufría de gota, provocada por el estrés y la falta de sueño. Yacía en constante dolor, atormentado por el calor y el deterioro de los barcos, sin siquiera un sorbo de agua fresca para consolarse. Finalmente, el alivio llegó en forma de una fuerte tormenta. La tripulación apenas pudo mantenerse en cubierta debido al aguacero, pero pudieron recolectar agua fresca. Aunque la lluvia hizo poco para enfriar el intenso calor, renovó la esperanza en los marineros casi sin vida. Le suplicaron a Colón que cambiara de rumbo y no continuara más hacia el sur. Esta vez, él aceptó y giró los barcos hacia el suroeste. Después de navegar en esta nueva dirección durante varios días, el 1 de agosto de 1498, un marinero gritó desde lo alto del mástil: «¡Tierra, tierra!». Para la tripulación hambrienta y exhausta, fue como música celestial. La isla que avistaron tenía 3 colinas prominentes, por lo que Colón la llamó Trinidad, un nombre que aún lleva hoy en día. La isla está cerca de la desembocadura del río Orinoco, que desemboca en el mar con tanta fuerza que crea condiciones peligrosas para la flota. Las olas golpeaban violentamente contra los barcos y una nave fue atrapada por la fuerte corriente, enfrentando el peligro de naufragio. Colón navegó hábilmente a través de este caos de agua, dirigiendo la flota por un canal traicionero que llamó la Boca del Dragón. Colón estaba ahora seguro de que había llegado al continente, ya que creía que ninguna isla podría contener un río tan vasto como el Orinoco. Continuó navegando hacia el oeste a lo largo de la costa, deteniéndose en varios puntos para explorar. Los nativos que encontró eran similares a los de La Española, pero parecían más inteligentes, valientes y tenían la piel más clara. Se adornaban con ornamentos de oro y perlas, que intercambiaban con gusto por simples baratijas europeas. En una ocasión, mientras Colón estaba en tierra buscando aire fresco para aliviar su enfermedad, un nativo se le acercó con confianza sin escolta. El hombre se quitó su gorro de seda rojo y colocó una corona de oro en la cabeza de Colón. Colón asumió que el hombre era un cacique y se aseguró de que lo trataran con respeto. Estos habitantes locales llevaban suaves telas de lana envueltas alrededor de la cabeza y cubrían sus cuerpos desde la cintura hasta la rodilla con un tejido similar. Tenían el cabello largo y bien cuidado y usaban escudos, arcos y flechas como armas. Colón quería quedarse más tiempo para aprender más sobre el interior de la tierra, pero el mal estado de sus barcos y su enfermedad constante lo obligaron a detener la exploración y zarpar hacia la Española. En su camino, descubrió la isla Margarita, más tarde conocida por sus pesquerías de perlas. Agotado y abrumado por la enfermedad y las preocupaciones constantes, finalmente llegó a la colonia, listo para tomar un descanso tan necesario de sus penurias. El descanso y la recuperación aún estaban fuera de su alcance. Desafíos inesperados, nuevas dificultades, ansiedades y peligros lo esperaban, tan severos que habrían puesto a prueba incluso a un hombre sano. Durante su ausencia, su leal hermano Bartolomé había liderado una expedición a una región cercana,
y comenzó a construir una nueva ciudad, a la que llamó San Domingo, en honor a su padre, Doménico. Esta ciudad, ahora conocida como Santo Domingo, se convirtió en una de las más importantes de las Indias Occidentales, y la isla misma gradualmente adoptó su nombre. Mientras desarrollaba esta nueva ciudad, Bartolomé se aventuró en partes de la isla que Colón aún no había explorado, dejando al capitán general Roldán a cargo de quienes se quedaron atrás. Sin embargo, Roldán traicionó la confianza depositada en él, revelando su verdadera naturaleza. Roldán había estado tramando derrocar a la familia Colón y tomar el control de la isla para sí mismo. Con Bartolomé ausente y Colón lejos, vio su oportunidad. Aprovechó la situación, volviendo a los españoles restantes contra Bartolomé y su hermano menor, Diego. Muchos se pusieron del lado de Roldán, quien tomó las armas contra Bartolomé con la intención de apoderarse de los suministros y asaltar el fuerte en San Domingo. Afortunadamente, los oficiales alertas que custodiaban el fuerte frustraron este plan, obligando a Roldán y sus seguidores a retirarse a otra parte de la isla. Allí, intentaron atraer a los nativos a su causa, sumiendo rápidamente a toda la isla en el caos. Esta fue la terrible situación que Colón encontró a su regreso. Para empeorar las cosas, descubrió que los 3 barcos que había enviado con suministros desde las Canarias no habían llegado, lo que lo llevó a temer que se hubieran perdido en el mar. Parecía que todo se estaba desmoronando. En realidad, tormentas y corrientes oceánicas habían desviado los barcos de su rumbo. Después de ser zarandeados por el océano, finalmente llegaron a la Española, pero cerca del bastión de Roldán. Astutamente, Roldán ocultó su rebelión a los capitanes de los barcos, persuadiéndolos para que enviaran a algunos tripulantes a tierra. Prometiendo guiarlos hasta San Domingo, Roldán en realidad los reclutó para su causa, permitiendo que estos criminales saquearan y robaran. Este fue el primer resultado desafortunado de la decisión anterior de Colón de traer criminales al Nuevo Mundo. Unos días después de la llegada de Colón, los 3 barcos finalmente aparecieron en San Domingo. Sin embargo, llegaron sin los hombres tan necesarios y la mayoría de los suministros ya se habían agotado. Roldán, complacido con la debilitada situación de Colón, se jactó de su poder. Colón, lleno de una profunda ira, eligió no tomar represalias. En lugar de eso, buscó una reunión para ver si Roldán y sus seguidores podían ser convencidos de regresar a sus deberes con amabilidad. Anunció que cualquiera que lamentara sus acciones sería perdonado si volvía a su lealtad. Incluso extendió esta oferta a Roldán, prometiéndole restaurarlo a su antiguo rango. A través de este gesto magnánimo y esfuerzos persistentes, Colón tuvo éxito. Logró sofocar este peligroso levantamiento sin derramar una gota de sangre. Colón envió un barco a España para informar a la corte sobre su descubrimiento del continente y su éxito en sofocar la rebelión. Junto con las noticias, envió muestras de productos que había encontrado, incluyendo perlas, oro, telas coloridas y tejidos finamente elaborados. También incluyó su diario, que detallaba el curso de su viaje y los eventos importantes. Mientras tanto, Roldán y sus cómplices enviaron sus informes al rey, llenos de falsas acusaciones contra el almirante para justificar sus acciones. Desafortunadamente, el rey eligió creer las mentiras de Roldán en lugar de los relatos verídicos de Colón. Por esa época, el rey de Portugal, lamentando su decisión anterior de rechazar las propuestas de Colón, decidió no escatimar gastos para encontrar una ruta marítima a las Indias Orientales. Para corregir su error, organizó una expedición liderada por el hábil y experimentado navegante Vasco da Gama.
El viaje enfrentó desafíos aparentemente insuperables, pero da Gama poseía el mismo espíritu inquebrantable que Colón. No se dejó intimidar por las desconocidas costas africanas, peligrosas rocas y bancos de arena, el calor abrasador y las violentas tormentas. Siguió adelante, llegando finalmente al punto más austral de África, el Cabo de Buena Esperanza. Para Vasco da Gama, esto era solo el comienzo. Continuó navegando, rodeando África hasta llegar a la ciudad de Melinde en la costa de Zanzíbar. Allí se sorprendió al encontrar una sociedad altamente civilizada, muy diferente a las tribus que había encontrado a lo largo de la costa africana. Los habitantes de Melinde, que practicaban el Islam, comerciaban con naciones extranjeras y estaban familiarizados con muchos aspectos de la civilización avanzada. Impulsado a completar su misión, da Gama navegó y, el 20 de mayo de 1498, finalmente llegó a la costa de la India. Desembarcó en Calicut, en el distrito de Malabar, en el Océano Índico. Da Gama quedó asombrado por la riqueza del país, el valor de sus bienes y las refinadas costumbres de su gente. Sin embargo, se dio cuenta de que no tenía nada de valor en su barco para comerciar, ya que las baratijas que habían impresionado a las tribus africanas no tenían ningún valor para los indios. Sin querer quedarse demasiado tiempo, pronto emprendió el viaje de regreso, ansioso por informar el éxito de su expedición al rey. Casi al mismo tiempo que Colón descubría el Nuevo Mundo, otra región, ya conocida pero previamente de poco beneficio práctico, se conectaba con Europa a través de la navegación. Como resultado, la riqueza comenzó a fluir hacia Portugal en grandes cantidades. Los españoles miraban con envidia mientras sus vecinos cosechaban las recompensas, mientras que ellos aún no habían cubierto los costos de sus nuevos territorios. El entusiasmo por la exploración se propagó rápidamente, con reyes, repúblicas, nobles y comerciantes buscando financiar expediciones en busca de las posibles riquezas y aventuras que aguardaban. Uno de estos aventureros, el caballero Ojeda, quien había acompañado a Colón en su segundo viaje, convenció a unos comerciantes de Sevilla para equipar 4 barcos bajo su mando. Obtuvo permiso para estas travesías y un contrato que violaba el acuerdo existente entre la corte española y Colón. El obispo de Badajoz, quien supervisaba los asuntos de las Indias Occidentales y era enemigo de Colón, aprovechó la enfermedad de Colón para proporcionarle a Ojeda el diario y los mapas de Colón para el viaje. Ojeda fue acompañado por un conocido noble italiano, Amerigo Vespucci, latinizado como Americus Vespucius. Usando el diario de Colón, Ojeda llegó a la isla de Trinidad y, después de muchas aventuras, arribó a la Española, donde se alió con Roldán. Sin embargo, tras ser traicionado, regresó a España. Aunque el viaje de Ojeda no fue particularmente significativo, introdujo a Amerigo Vespucci en el centro de atención. No está claro en qué papel acompañó Vespucci a Ojeda. Vespucci afirmó que hizo el viaje al servicio de la corona. En sus relatos, a veces exageraba su importancia, pero sus escritos revelan un verdadero amor por la aventura y la belleza natural que encontró. A pesar de la creencia popular, Vespucci no sugirió que las nuevas tierras descubiertas llevaran su nombre. Esta idea surgió después de su muerte, ya que sus escritos desempeñaron un papel clave en la divulgación de estos nuevos territorios. Reconociendo las enormes ganancias de la ruta marítima descubierta por da Gama, el rey de Portugal equipó una gran flota llena de bienes europeos para el comercio. Un hombre llamado Cabral fue nombrado comandante de esta flota. Sabiendo los peligros de navegar a lo largo de la costa africana, Cabral optó por dirigirse hacia el oeste tan pronto como cruzó el Ecuador. Después de un tiempo,
inesperadamente se encontró en la costa de una vasta tierra, el rico país de Brasil. Cabral lo reclamó para el rey de Portugal y envió uno de sus barcos de regreso con la emocionante noticia. Así, diferentes partes de América fueron descubiertas gradualmente, demostrando aún más que las ideas de Colón habían sido correctas desde el principio. Capítulo 7. De descubridor a prisionero. La tragedia de Colón. Roldán y sus seguidores hicieron todo lo posible por echarle la culpa del desorden a Colón. Mientras tanto, muchos colonos descontentos regresaron a España, enojados porque, en lugar de encontrar riquezas, solo habían enfrentado dificultades y pobreza. Estas personas veían a Colón como la única razón de sus fracasadas esperanzas, y pronto las acusaciones y maldiciones contra él se extendieron por toda España. Alentados por sus poderosos enemigos, bombardearon al rey y a la reina con demandas de compensación por sus pérdidas y quejas sobre la injusticia y el maltrato que afirmaban haber sufrido bajo el mando de Colón. Sus ropas raídas y su aspecto pálido y hambriento despertaron simpatía, haciendo que sus afirmaciones parecieran creíbles. Cada vez que el rey y la reina aparecían en público, estos descontentos, a menudo incitados por los enemigos de Colón, los rodeaban, pidiendo misericordia y hablando en contra de él. Dada la naturaleza naturalmente sospechosa del rey Fernando, no es sorprendente que comenzara a creer en las acusaciones. Incluso la reina Isabel, quien había sido la leal partidaria de Colón, eventualmente se volvió en su contra. Bajo una creciente presión, Fernando e Isabel decidieron enviar un investigador a las Indias Occidentales para examinar la administración de Colón. El hombre elegido fue Francisco de Bobadilla, un nominado de los enemigos de Colón, ansioso por asumir su puesto. Bobadilla recibió plena autoridad para destituir a Colón si las acusaciones en su contra resultaban ser ciertas. Podía tomar el control de las defensas de la isla, los barcos, los almacenes y otras propiedades, llenar todos los puestos oficiales y enviar de regreso a España a cualquiera que considerara necesario para restaurar el orden. Desafortunadamente, Bobadilla era completamente inadecuado para tal tarea. Era un hombre presuntuoso y arrogante, inflado por la autoridad inmerecida que se le había otorgado. Desde el momento en que asumió este papel, vio a Colón como un criminal. Irónicamente, para cuando Bobadilla fue nombrado, Colón ya había logrado restaurar la paz y el orden en la isla. Los colonos descontentos estaban satisfechos. Los españoles y los nativos habían aceptado las leyes. Las ricas minas estaban siendo explotadas y el futuro de la colonia parecía prometedor. Cuando Bobadilla llegó a San Domingo, Colón aún estaba lejos, en una parte distante de la isla, asegurándose de que sus órdenes se estuvieran cumpliendo. Un juez imparcial habría esperado su regreso antes de tomar cualquier medida, pero Bobadilla no había venido a escuchar la versión de Colón. Había venido a condenarlo y a tomar el poder. Tan pronto como desembarcó, se dirigió a la residencia de Colón y la declaró suya. Luego, confiscó todas las pertenencias de Colón. Posteriormente, anunció públicamente que el rey lo había enviado para destituir a Colón y resolver cualquier agravio que las personas tuvieran contra él. Para afianzar aún más su posición, liberó a todos aquellos que Colón había encarcelado y los alentó a expresar sus quejas sobre las injusticias que supuestamente habían sufrido. Bobadilla luego envió un mensajero a Colón ordenándole que se presentara inmediatamente ante su tribunal para explicar su conducta. Junto con esta orden, incluyó un documento real que le otorgaba plena autoridad. Colón quedó atónito ante esta inesperada noticia.
leyó el documento repetidamente, incapaz de creer que pudiera ser cierto. Aquí estaba el hombre que había descubierto el Nuevo Mundo, ahora convocado por alguien indigno del cargo, acusado de ningún delito específico. Colón se sintió abrumado por la injusticia de todo ello. A pesar de esto, sabía lo que tenía que hacer. Colón tenía soldados y a su hermano Bartolomé con él, y habría sido fácil desafiar a este juez injusto con la fuerza. Pero su fuerte sentido del deber y respeto por la autoridad, incluso cuando se usaba cruelmente, guiaron sus acciones. Sin vacilar, fue a San Domingo para enfrentar a su acusador. A su llegada, fue a ver a Bobadilla. Bobadilla fríamente, sin explicación, dijo: Arresten a este hombre inmediatamente con grilletes y retírenlo de mi presencia sin demora. La orden se ejecutó de inmediato. Colón fue encadenado y llevado a bordo de un barco. Así, el hombre que había logrado lo que muchos habrían considerado imposible fue tratado con deshonor. Si hubiera vivido en la antigua Grecia o Roma, se habrían erigido estatuas en su honor, pero aquí estaba, tratado como un criminal. Colón fue deshonrado y retirado de la tierra que había reclamado para su rey, una tierra que había sufrido tanto por descubrir. Soportó este golpe final con una dignidad tranquila que hablaba más de su inocencia y fortaleza de carácter que cualquier palabra de protesta que pudiera haber pronunciado. Fue llevado, pero sus pruebas estaban lejos de terminar. Bobadilla estaba decidido a hacerlo sufrir aún más. Sabiendo que Colón podría encontrar algo de consuelo en el hecho de que solo él estaba encarcelado, Bobadilla también ordenó arrestar y encadenar a sus hermanos, prohibiéndoles comunicarse entre sí. Después de un juicio falso, los condenó a muerte. Sin embargo, le faltó el valor para llevar a cabo la ejecución él mismo, temiendo no poder justificarla. En lugar de ello, envió un informe del proceso a España, junto con los prisioneros, esperando que su poderoso aliado, el obispo de Badajoz, un feroz enemigo de Colón, se encargara de que la sentencia se ejecutara. Tan pronto como el barco que llevaba a Colón zarpó hacia España, el capitán, quien todavía lo respetaba, se acercó para quitarle las cadenas. Sin embargo, Colón se negó y dijo: Insisto en que estas cadenas permanezcan en su lugar. Fueron puestas en mí por orden de mis soberanos, y las llevaré hasta que ellos ordenen que sean retiradas. Siempre he sido, y siempre seré, obediente a su voluntad. Estos grilletes son un testamento de mi lealtad inquebrantable y mi sumisión a su autoridad, incluso frente a un trato tan injusto. Que sirvan como un recordatorio para todos los que me vean del precio del descubrimiento y de la inconstancia de la fortuna. Y así llevó las cadenas hasta que el barco llegó a España. Bobadilla había ordenado que, al llegar, los prisioneros fueran entregados al obispo de Badajoz, asegurándose de que no tuvieran oportunidad de ganar el apoyo de la reina Isabel. Sin embargo, un hombre honorable llamado Martín abandonó el barco en secreto y entregó una carta de Colón a la reina informándole de la situación. La corte quedó impactada, ya que nunca esperaron que Bobadilla abusara de su autoridad de tal manera. Reconocieron la injusticia de este trato y se dieron cuenta de que causaría indignación en toda Europa. De inmediato se envió un mensajero para liberar a Colón y a sus hermanos. La reina también solicitó que Colón acudiera a la corte y envió dinero para que pudiera vestirse adecuadamente según su rango. Colón aceptó la solicitud y fue a reunirse con el rey y la reina. Al entrar en la sala donde lo esperaban, cayó de rodillas. Abrumado por la monstruosa injusticia que había sufrido, le llevó un tiempo encontrar su voz. Finalmente, reuniendo fuerzas y sabiendo que era inocente, habló en contra de las mentiras y calumnias de sus enemigos.
Su detallada explicación convenció a Fernando e Isabel de su inocencia. Expresaron su pesar y le aseguraron que no estaban al tanto de lo que había ocurrido. Para demostrar su sinceridad, destituyeron a Bobadilla de su cargo y ofrecieron a Colón gestos de amabilidad y promesas de protección futura. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir al sucesor de Bobadilla, quedó claro que las dudas del rey y la reina sobre Colón no se habían disipado por completo. Nombraron a Nicolás de Obando para el cargo. A Obando se le asignó una flota de 32 barcos y una compañía de 2.500 personas, muchos de ellos de familias distinguidas, junto con todos los suministros necesarios para apoyar a la colonia. Colón protestó ante esta nueva injusticia, señaló que había sido exonerado de cualquier delito, pero que, aún así, le estaban quitando su legítima posición, pero sus protestas se encontraron con respuestas vagas o fueron ignoradas por completo. Lleno de indignación, Colón no pudo ocultar su profundo sentimiento de traición. Dondequiera que iba, conservaba sus cadenas como un recordatorio de la ingratitud que había enfrentado. Las colgó en su habitación y más tarde ordenó que fueran enterradas con él. Ninguna flota tan poderosa como la enviada con Obando había navegado antes hacia las Indias Occidentales. Mientras él partía con sus 32 barcos y 2.500 hombres, Colón tuvo que quedarse atrás, viendo a otro beneficiarse de lo que él había logrado con tanto esfuerzo. Poco después de la partida de Obando, una violenta tormenta azotó, dispersando la flota. Cuando llegó la noticia a España de que la flota se había perdido, el rey, afligido por la idea de perder a tantos de sus mejores hombres, se encerró en su palacio durante varios días. Afortunadamente, el informe resultó ser falso. La flota sobrevivió a la tormenta, perdiendo solo un barco, y llegó a su destino a tiempo. Obando llegó a la Española justo a tiempo. Si se hubiera retrasado, la colonia podría haber sido arruinada por el gobierno insensato e injusto de Bobadilla. Bobadilla había tratado de asegurar su poder permitiendo el caos y la ilegalidad. Había revertido todas las regulaciones sensatas de Colón, permitiendo a todos actuar sin restricciones. Mientras Colón había trabajado para proteger a los nativos de los abusos españoles, Bobadilla los dejó vulnerables a todo tipo de maltratos. Dividió a los nativos entre sus codiciosos seguidores como esclavos y los asignó a trabajar más allá de su capacidad. El trabajo duro y la crueldad de sus supervisores hicieron que muchos de estos pueblos naturalmente frágiles murieran, amenazando la supervivencia de toda la población. La primera acción de Obando fue destituir a Bobadilla y enviarlo, junto con Roldán, de regreso a España para enfrentar las consecuencias de su mala conducta. Siguiendo las órdenes reales, Obando abolió la esclavitud, declarando a todos los indígenas libres. Luego, restauró el orden haciendo cumplir leyes estrictas y permitió la extracción de oro con la condición de que la mitad del oro extraído perteneciera al rey o al gobernador de la isla. Mientras tanto, Colón, agobiado por sus problemas, ocasionalmente se presentaba en la corte, que seguía ignorando sus súplicas. No pedía clemencia, sino justicia. Sosteniendo el contrato real, exigía el cumplimiento de la promesa de que sería el gobernador de las nuevas tierras. Creía que en su último viaje había llegado al continente. Su anterior creencia de que esta tierra era parte de la India se había desvanecido en su mayoría. Ahora, especulaba que podría haber un vasto océano separando el continente de la India. También pensaba que podría existir un estrecho en la región del Istmo de Darién que proporcionaría un paso a ese océano y, eventualmente, a las Indias. Colón creía que era crucial descubrir si había un paso por esa región,
ya que haría la ruta a las Indias mucho más corta y fácil que navegar alrededor de África, como lo habían descubierto los portugueses. A pesar del daño que el rey le había causado, el deseo de Colón de hacer descubrimientos para el beneficio del mundo superaba su enojo por haber sido reemplazado y negado sus derechos. Demostrando gran carácter, decidió dejar de lado todo lo que se le había hecho y, a pesar de su edad, arriesgarse a los desafíos de otro viaje. Cuando informó a la corte de sus intenciones, aceptaron con entusiasmo, felices de deshacerse de él. Colón era un recordatorio constante de la injusticia que le habían hecho, por lo que estaban contentos de tener la oportunidad de deshacerse de él. También esperaban que su viaje pudiera proporcionarles algunos beneficios. La orden de preparar la expedición se dio rápidamente. Pero, ¿qué flota tan miserable era? A Colón se le proporcionaron solo 4 pequeños y deficientes barcos, el más grande de los cuales tenía aproximadamente la mitad del tamaño de un barco de carga común. Con esta escasa flota, se esperaba que cruzara un océano lejano y desconocido y encontrara una nueva ruta a las Indias Orientales, de las cuales había prometido traer grandes riquezas. Fue una preparación escasa para una tarea tan enorme. La mayoría de la gente habría renunciado a lo que parecía ser una misión imposible, pero Colón recordó su primer viaje y confió en estas frágiles naves, tal como había confiado en las que lo habían llevado al otro lado del océano, a las Indias Occidentales la primera vez. Abordó con confianza, acompañado por su hermano Bartolomé y su hijo Fernando, de 13 años, quien más tarde escribiría sobre su vida. El 9 de mayo de 1502, 10 años después de su primer viaje, el ya canoso Colón zarpó de Cádiz, rumbo a las Islas Canarias. El viaje fue bien, excepto que uno de sus barcos, el más grande, era tan lento que le costaba mantenerse al día con los demás. Colón entonces se dirigió a la Española para cambiar el lento barco por uno más rápido. Al llegar a la isla, envió un mensaje a Obando, el gobernador, explicando por qué había venido y solicitando permiso para entrar en el puerto. Sin embargo, el gobernador se negó, alegando que Colón debía seguir una ruta diferente y que no estaba autorizado a detenerse en la Española. Colón no tuvo más remedio que aceptar esta humillación, aunque probablemente la esperaba. A pesar de su enojo, advirtió a Obando que, según su experiencia, se acercaba una tormenta severa. Solicitó entrar al puerto y esperar a que pasara la tormenta, pero Obando lo ignoró. El gobernador desestimó su consejo como los desvaríos de un profeta del clima insensato. Mientras tanto, la flota española con destino a España zarpó. Los cielos parecían castigar a quienes habían ofendido a Colón. La tormenta que él había predicho llegó con toda su fuerza. Colón se mantuvo cerca de la costa y sus barcos sobrevivieron. Sin embargo, la flota de Obando, fuertemente cargada y con rumbo a España, fue víctima de la tormenta. Tanto Roldán como Bobadilla pagaron el precio de su traición y se ahogaron en el mar. Cuando Colón más tarde supo de su destino, creyó que era justicia divina para castigar a los traidores. Enojado y herido por la forma en que había sido tratado, Colón dejó la isla que había descubierto, la misma isla que le había negado refugio, y navegó hacia el oeste, hacia el continente. Este viaje estuvo lleno de desafíos, pero finalmente llegó a una isla llamada Guanaja, cerca de la costa de Honduras. Al anclar, envió a su hermano Bartolomé a tierra con algunos hombres armados para explorar. Mientras Bartolomé se acercaba a la orilla, se encontró con una gran canoa indígena bien construida. La embarcación tenía unos 8 pies de ancho y un techo de hojas de palma, pareciendo una gran góndola. Llevaba hombres, mujeres y niños, unas 25 personas en total.
cuando fueron alcanzados, se rindieron pacíficamente, a pesar de estar armados. Un registro de su cargamento reveló telas de lana, piezas de ropa, grandes bandas de tela que usaban las mujeres, espadas de madera con bordes afilados, hachas de cobre y algunos otros artículos de metal. Su comida era similar a la de la española, pero también tenían una bebida hecha de maíz que se asemejaba a la cerveza y granos de cacao que usaban tanto como alimento como moneda. Estos fueron los primeros granos de cacao que los europeos habían visto. Notablemente, la ropa modesta de estos nativos se destacó. Colón se alegró de haber conocido a estas personas, con la esperanza de que pudieran proporcionar información valiosa. Los trató con amabilidad, intercambió bienes europeos por los suyos y les hizo saber que eran libres de irse cuando quisieran. Un anciano que parecía ser un líder permaneció a bordo por un tiempo y le dio a Colón información útil para futuras interacciones con los habitantes locales. De este hombre, Colón supo de una vasta región más al oeste que era rica en oro. La gente allí llevaba coronas de oro y pesados anillos de oro en los dedos, brazos y tobillos. Tenían mesas, sillas y cofres hechos de oro, así como corales, especias y otros artículos valiosos en abundancia. Esta región es lo que hoy conocemos como México. Aunque Colón estaba ansioso por explorar esta tierra de riquezas, su prioridad seguía siendo cumplir con su misión de encontrar un paso que creía estaba cerca. Después de pensarlo mucho, decidió abandonar la búsqueda de oro. Ignorando las quejas de su tripulación, zarpó hacia el este a lo largo de la costa continental, continuando su búsqueda del escurridizo estrecho. Capítulo 8. Atrapado en la selva de Veragua. Colón continuó su viaje a lo largo de la costa de Honduras, navegando hacia el este en busca de los estrechos que los nativos habían mencionado. Mientras viajaban, encontraron personas que eran diferentes a las que habían visto antes y parecían aún más primitivas. Estas personas estaban completamente desnudas, comían carne y pescado crudos y tenían las orejas estiradas hasta los hombros por la gran cantidad de ornamentos que llevaban. Sus cuerpos estaban tatuados con imágenes de ciervos, leones y otros animales. Los individuos más importantes entre ellos llevaban cubiertas de lana blanca y roja en la cabeza. Algunos tenían la piel negra, otros eran rojizos, y algunos pintaban sus labios, fosas nasales y ojos con rayas de diferentes colores. Colón navegó más a lo largo de la costa, aunque el progreso fue lento debido a los vientos desfavorables y las corrientes problemáticas. Finalmente, llegó a un cabo que se extendía hacia el sur, donde los vientos se volvieron favorables, permitiéndoles navegar con mayor facilidad. Colón llamó a este cabo Gracias a Dios. En un momento, mientras estaban anclados cerca de la costa, fueron abordados por botes llenos de nativos armados, que al principio parecían tener la intención de impedirles desembarcar. Sin embargo, una vez que los nativos se dieron cuenta de que los españoles no eran hostiles, se acercaron con confianza y ofrecieron intercambiar sus armas, que incluían arcos, garrotes y lanzas hechas de madera negra con puntas de hueso de pez, así como chalecos de lana y pequeñas piezas de oro pálido que llevaban en el cuello. Colón les dio varios objetos europeos sin tomar nada a cambio. Esto pareció confundir y molestar a los nativos, y cuando los españoles rechazaron repetidamente sus invitaciones para que desembarcaran, lo interpretaron como una señal de desconfianza. En respuesta, los nativos enviaron a un hombre mayor de apariencia distinguida y a 2 jóvenes mujeres con collares de oro como embajadores ante los españoles. El hombre mayor llevaba una bandera, probablemente como símbolo de paz, y pidió reunirse con Colón. Colón los recibió cálidamente,
les ofreció comida y ropa y los envió de regreso a la costa, complacidos por el trato recibido. Al día siguiente, el hermano de Colón desembarcó y notó que todos los regalos que los españoles habían dado a los nativos yacían en un montón. Parecía que los nativos dudaban en aceptar los obsequios sin ofrecer algo a cambio. Al llegar a tierra, 2 de los líderes nativos lo tomaron por los brazos y le pidieron que se sentara entre ellos en la hierba. Él cumplió, les hizo varias preguntas a través de un intérprete y pidió a su secretario que anotara las respuestas. Sin embargo, cuando los nativos vieron la pluma, el papel y la tinta, se asustaron y corrieron de regreso a su gente. Creían que el secretario era un mago que utilizaba sus herramientas de escritura para la magia y temían que les hiciera daño. A pesar de los esfuerzos por calmar sus temores, los nativos se negaron a acercarse a los españoles nuevamente hasta que realizaron un ritual para alejar el supuesto hechizo. Arrojaron un polvo que creaba humo dirigiéndolo hacia el mago para neutralizar cualquier efecto dañino. Después de esto, Bartolomé visitó su aldea. La estructura más notable allí era un gran edificio de madera utilizado como lugar de entierro. Dentro, encontró varios cadáveres envueltos en telas de lana, uno de los cuales estaba embalsamado. Cada tumba estaba marcada con tablas que presentaban figuras de animales, y algunas incluso tenían semblanzas de los fallecidos decoradas de varias maneras. Al día siguiente, Colón mantuvo a algunos nativos en su barco para aprender más sobre ellos. Los otros nativos malinterpretaron esto y creyeron que tenía la intención de retenerlos como rehenes. Enviaron mensajeros con 2 jabalíes jóvenes salvajes, ofreciéndolos como pago por su liberación. Colón explicó que los nativos en su barco no eran prisioneros y que no era necesario ningún rescate. Compró los jabalíes, lo que pareció aliviar sus preocupaciones, y se fueron satisfechos. Después de varios días más en el mar, Colón llegó a la desembocadura de un río y ancló. Envió a la tripulación de un bote a tierra, pero un gran grupo de nativos armados les bloqueó el desembarco. Más de 100 de ellos se metieron en el agua hasta la cintura, agitando sus lanzas, soplando cuernos, golpeando tambores, salpicando agua a los españoles y escupiéndoles para mostrar su desprecio. Colón había instruido a sus hombres para que se mantuvieran en paz, así que observaron a una distancia segura hasta que los nativos se cansaron de su despliegue agresivo. Eventualmente se estableció comunicación, y los españoles intercambiaron algunos objetos pequeños por 16 placas de oro, valoradas en alrededor de 150 ducados. Al día siguiente, los nativos confundieron el enfoque pacífico de los españoles con un signo de debilidad y les lanzaron lanzas a los botes que se acercaban. Para enviar un mensaje claro, los españoles dispararon un cañón e hirieron a uno de los nativos con una flecha, lo que causó pánico. Esto dio a los españoles la oportunidad de desembarcar sin causar más daño. Señalaron a los nativos que huían, quienes, al darse cuenta de que los recién llegados no les harían daño, regresaron y pacíficamente intercambiaron su oro por bienes europeos. Después de explorar el área, Colón continuó a lo largo de la costa en busca de los esquivos estrechos. Eventualmente, llegó a un golfo con un espacioso puerto seguro y una gran ciudad densamente poblada, rodeada de tierras de cultivo bien cuidadas. Colón nombró este lugar Porto Bello debido a su hermoso puerto. Los amables locales trajeron telas finamente tejidas y varios alimentos, felices de intercambiarlos por artículos simples como clavos, agujas y campanas. Desde allí, Colón navegó unas 8 millas hasta lo que ahora es la ciudad de Nombre de Dios. El mal tiempo lo obligó a quedarse varios días, durante los cuales reparó sus barcos, cada vez más dañados. Cuando zarpó de nuevo,
El clima empeoró y se vio obligado a atracar en un pequeño puerto, al que llamó refugio. Al principio los nativos allí también fueron amistosos, pero el comportamiento irrespetuoso de un marinero los provocó. Confiados en su número, lanzaron un ataque coordinado, intentando abordar los barcos. Colón trató de calmarlos, pero cuando quedó claro que sus esfuerzos fracasaban, ordenó disparar un cañón para asustarlos. Para su sorpresa, el ruido no los asustó. En cambio, se burlaron de él. Al darse cuenta de que necesitaba mostrar el poder del cañón, apuntó uno más grande hacia una colina llena de nativos. La bala de cañón atravesó la multitud y, conmocionados por la destrucción, huyeron al bosque. Estos nativos eran los más impresionantes que Colón había visto hasta el momento. Eran esbeltos, bien proporcionados y no tenían los estómagos prominentes comunes entre otros grupos. El puerto estaba lleno de grandes caimanes que se acercaban a la orilla para dormir, llenando el aire con un aroma distintivo. Aunque estas criaturas parecían tímidas, atacarían si se les provocaba, tratando de atrapar y comer a su agresor. Colón comenzó a perder la esperanza de encontrar un paso entre los océanos Atlántico y Pacífico. A medida que los feroces vientos tormentosos amenazaban su flota, decidió regresar y se dirigió a un lugar llamado Veragua, donde los nativos afirmaban que había ricas minas de oro. Este corto viaje se convirtió en uno de los más difíciles y peligrosos debido a una tormenta severa que duró varios días y al rápido agotamiento de sus suministros de alimentos. Después de 8 meses en el mar, lo único que les quedaba para comer eran algunos restos de galletas de barco que se habían echado a perder en el clima cálido y húmedo. El pan era apenas comestible, pero la tripulación lo comía de todos modos, a menudo escondiéndose en rincones oscuros para no tener que ver lo que estaban poniendo en sus bocas. En este estado miserable, notaron la gran cantidad de tiburones que rodeaban los barcos. Algunos de los supersticiosos tripulantes de Colón vieron estas criaturas como malos presagios, señales de desgracia. Sin embargo, a pesar de sus temores y su general aversión por la carne grasienta de los tiburones, los marineros hambrientos comieron con avidez la carne de tiburón, encontrándola mucho más apetecible que las galletas podridas. Antes de que Colón pudiera llegar a la región rica en oro de Veragua, se vio obligado a anclar en varios lugares debido a las tormentas. En uno de estos lugares vio una vista extraña. Los nativos vivían en casas construidas en lo alto de los árboles, como si fueran pájaros. Eligieron esta forma de vida para protegerse de las inundaciones, los animales salvajes y los enemigos. Subían a sus casas en los árboles usando escaleras, que luego levantaban para mantener a otros fuera. Finalmente, Colón y su tripulación llegaron a Veragua con la esperanza de encontrar grandes riquezas. Anclaron en la desembocadura de un río al que Colón llamó Belén. Pronto conocieron a algunas de las personas locales que les hablaron de una ciudad cercana, gobernada por un príncipe llamado Quibía. Colón decidió navegar río arriba y una vez que llegaron, envió a su hermano Bartolomé a tierra para saludar al príncipe. El príncipe ya había oído hablar de la llegada de los extranjeros y salió a recibir a Bartolomé, donde intercambiaron saludos amistosos. Al día siguiente, el príncipe visitó a Colón, quien lo recibió cálidamente y se ganó su amistad con regalos de simples objetos europeos. Mientras esto ocurría, Bartolomé obtuvo información sobre la ubicación de las minas de oro y se dispuso a encontrarlas. Cuando los españoles llegaron al lugar, encontraron pedazos de oro puro esparcidos a los pies de un árbol, clara evidencia de la abundancia del metal en el área. Recogieron los trozos de oro dispersos y regresaron con Colón para contarle su descubrimiento. Colón
decidió establecer una colonia en la desembocadura del río Belén. Comenzó un trabajo entusiasta y, en poco tiempo, construyeron casas de madera cubiertas con hojas de palma. Colón eligió a 80 hombres para quedarse como colonos y puso a su hermano Bartolomé a cargo. Les proporcionó las herramientas y materiales necesarios para una vida cómoda y segura, junto con abundante equipo de pesca, ya que las aguas eran ricas en peces. Un tipo de pez, similar a las anchoas, se capturaba de una manera inusual. Cuando eran perseguidos por peces más grandes, estos peces más pequeños saltaban fuera del agua a tierra firme. Los nativos cubrían sus canoas con hojas de palma y remaban por el río mientras salpicaban con sus remos. Los peces, confundiendo las hojas con tierra firme, saltaban a los botes, lo que los hacía fáciles de atrapar. Cuando Colón terminó sus preparativos y estaba listo para regresar a España, recibió noticias impactantes. El príncipe Quivía, descontento con que los europeos se establecieran en sus tierras, planeaba incendiar las casas de los colonos. Colón discutió la situación con su hermano y decidieron que la única forma de evitar esto era capturar al príncipe. Bartolomé asumió la tarea y condujo una fuerte fuerza directamente a Veragua, donde se encontraba la casa de Quivía en una colina. Cuando llegaron, Quivía le pidió a Bartolomé que no entrara en su casa y dijo que saldría a recibirlos. Bartolomé llevó consigo solo a 5 hombres e instruyó a los demás que los siguieran a cierta distancia. Les dijo que cuando escucharan un disparo de mosquete, debían correr, rodear la casa y capturar a todos los que estuvieran dentro. Cuando Quivía salió a recibir a su invitado, fue inmediatamente tomado prisionero. Bartolomé dio la señal, y los españoles rodearon rápidamente la casa, capturando a todos sin lucha. El príncipe capturado fue llevado a un barco, atado de pies y manos. Era de noche cuando empujaron el bote al agua. Quivía se quejó de que sus manos le dolían por las cuerdas apretadas. Sus captores, queriendo mostrar algo de amabilidad, aflojaron las cuerdas pero aún las sostenían. Aprovechando la situación, Quivía saltó por la borda. A pesar de los esfuerzos por traerlo de regreso, escapó en la oscuridad, usando sus habilidades de natación para alejarse. Pronto, Quivía buscó venganza. Atacó la colonia atravesando el denso bosque con sus hombres. Entraron con fuertes gritos, lanzando flechas encendidas contra los techos de palma de las nuevas casas, con la esperanza de incendiarlas. Sin embargo, estaban demasiado lejos para alcanzar su objetivo de manera efectiva. Siguió una feroz batalla y la colonia estuvo al borde de la destrucción. Bartolomé, mostrando gran valentía, cargó en medio de los atacantes con un pequeño grupo de hombres. Su audacia hizo que el enemigo retrocediera después de sufrir bajas, aunque Bartolomé fue herido en el pecho por una flecha. Afortunadamente, la herida no fue fatal. Los colonos esperaban que esta victoria obligara a Quivía a retroceder, pero se equivocaron. El príncipe se volvió más decidido a buscar venganza. Al darse cuenta de que estaban en grave peligro, los colonos decidieron que era más seguro arriesgarse en el mar en sus viejos barcos infestados de gusanos que enfrentarse a los ataques diarios de los feroces nativos. Cuando Colón se enteró de su decisión, lo entendió y los ayudó a abordar sus barcos, utilizando canoas amarradas entre sí para la travesía. La única opción que le quedaba a Colón era intentar llegar a la Española con sus barcos dañados, ya que navegar hasta España estaba fuera de cuestión. Sin embargo, parecía que la naturaleza estaba en su contra. Un huracán violento, acompañado de truenos, agitó el océano y sacudió los barcos con tanta fuerza que la tripulación perdió toda esperanza. A pesar de los esfuerzos de Colón por usar su experiencia para guiarlos,
Los hombres estaban demasiado asustados, confundidos y exhaustos para seguir sus órdenes. Al acercarse al continente, uno de los barcos se perdió y los otros comenzaron a hacer agua tan gravemente que los esfuerzos combinados de todos a bordo apenas lograban mantenerlos a flote. En su desesperación, Colón se dirigió a Cuba con la esperanza de hacer las reparaciones necesarias. Pero esta esperanza se desvaneció cuando otra terrible tormenta los alejó de la costa, arrojando los dos barcos uno contra el otro con tal violencia que todos pensaron que había llegado el fin. Sin embargo, por algún milagro, los barcos se mantuvieron unidos. Finalmente, llegaron a la costa de Jamaica y Colón hizo encallar deliberadamente los barcos para evitar que se hundieran. Los barcos estaban más allá de toda reparación, por lo que él y su tripulación se refugiaron en los restos. Colón prefirió quedarse en los barcos varados por dos razones. Primero, estarían más seguros de los ataques de los nativos que en tierra. Segundo, podría evitar que sus hombres provocaran a los nativos con acciones hostiles. Colón aseguró los barcos lo mejor que pudo, cubrió las cubiertas para proporcionar refugio y prohibió a sus hombres ir a tierra. Poco después, los nativos descubrieron los barcos varados y, siguiendo las órdenes de Colón, fueron recibidos de manera amistosa. En respuesta, mostraron buena voluntad y trajeron una variedad de alimentos para intercambiar por las simples baratijas que llevaban los españoles. Los nativos intercambiaban voluntariamente 2 gansos por un pedazo de oropel, un pan por una cuenta de vidrio y ofrecían sus objetos más valiosos por una campanilla. Mientras tanto, Colón y sus compañeros discutían cómo podrían abandonar la isla. Parecía que la única opción era solicitar ayuda al gobernador de la Española y pedirle que enviara un barco. Pero había un problema. ¿Cómo enviar el mensaje? No tenían barco, y la Española estaba a 30 millas de Jamaica. Después de pensarlo un poco, encontraron una solución. Gracias a la actitud amistosa de Colón hacia los nativos, ellos accedieron a venderle una o más de sus canoas. Estas eran toscos troncos de árboles ahuecados, apenas botes en realidad. Eran difíciles de remar, se volcarían fácilmente con la más leve ráfaga de viento y podían inundarse incluso con las olas más pequeñas. A pesar del riesgo mortal de intentar un largo viaje por mar en estas canoas rudimentarias, 2 hombres valientes de la tripulación de Colón se ofrecieron voluntariamente para tratar de rescatar al almirante y a sus compañeros marineros. Uno era Méndez, un español, y el otro era Fiesco, un genovés. Cada uno tenía su canoa, acompañado por 6 españoles y varios remeros nativos. El plan era que Fiesco regresara con Colón para informarle si lograban llegar a la Española, mientras que Méndez continuaría hasta San Domingo para cumplir las tareas que Colón le había encomendado. Los dos partieron, animados por los buenos deseos de quienes quedaron atrás. Remaron sin descanso durante 2 días y noches bajo el sol abrasador, pero pronto temieron haber perdido el rumbo y estar derivando más allá de la Española hacia el océano abierto. Su situación se volvió desesperada cuando se agotaron sus suministros de agua y comenzaron a sufrir terriblemente por el calor, la sed y el agotamiento. Algunos de los remeros nativos colapsaron y murieron, mientras que los demás temían el mismo destino. En su desesperación, recurrieron a retener agua de mar en la boca para enfriar la lengua. Finalmente, apareció un rayo de esperanza. Al caer la noche y salir la luna, notaron una forma en el horizonte. Era un acantilado. Esto les dio la esperanza de que estaban cerca de una isla, por lo que reunieron sus últimas fuerzas para remar hacia ella. Al llegar, descubrieron que solo se trataba de una roca desierta, sin comida ni agua potable a la vista.
A pesar de esto, saltaron de sus canoas y buscaron por la superficie rocosa con desesperación. En las grietas de las rocas encontraron agua de lluvia que se había acumulado y era tan pura como la de un aljibe. Emocionados por este descubrimiento, bebieron con avidez, olvidando moderarse. Algunos sufrieron terriblemente por beber demasiado, con unos pocos incluso perdiendo la vida, mientras que otros enfrentaron problemas de salud duraderos. Habiendo calmado su sed inmediata, se enfrentaron a una decisión crucial: ¿qué hacer a continuación? Afortunadamente, encontraron peces arrastrados a la orilla, proporcionando suficiente alimento para sobrevivir por el momento. Los líderes decidieron descansar en la isla rocosa durante el calor del día y reanudar su búsqueda de tierra firme en las horas más frescas de la tarde. Al caer la noche, partieron de nuevo, remando bajo la luz de la luna. Al amanecer, su lucha finalmente fue recompensada. Llegaron a la costa oeste de la Española. Capítulo 9. Una lucha por la justicia. El último viaje de Colón. Día tras día, los hombres de Colón escudriñaban ansiosamente el horizonte, esperando ver a Fiesco regresar con la noticia de que Méndez había llegado con éxito a la Española. Pero su espera fue en vano. Fiesco nunca apareció. La desesperación se apoderó de ellos y la tripulación se convenció de que ambos hombres se habían perdido, junto con cualquier esperanza de ser rescatados de la isla. Su frustración pronto se convirtió en una revuelta abierta. Gritaban, maldecían e incluso amenazaban con la vida de Colón. Parecía que el gran líder, que había sobrevivido a tantos peligros, podría ahora caer víctima de la furia de sus propios hombres. En ese momento, Colón estaba postrado en cama, sufriendo de una dolorosa enfermedad, mientras que muchos de sus hombres también estaban enfermos. Los pocos que seguían de pie se habían aliado con dos hermanos, llamados los Porras. El mayor de los Porras, un hombre despiadado, se acercó a Colón y le preguntó por qué no estaba haciendo un esfuerzo por regresar a España. Colón respondió con calma que no tenía los medios para regresar, aunque lo deseara, y que si alguien podía encontrar la forma, él con gusto seguiría. Su respuesta tranquila no afectó a Porras, quien replicó que no era momento de excusas y que él mismo planeaba hacerse a la mar. Porras entonces gritó a la multitud: Cualquiera que desee unirse a mí en este viaje, que anhele la libertad y la oportunidad de regresar a casa, dé un paso adelante ahora. Tomemos nuestro destino en nuestras propias manos y dejemos atrás esta isla abandonada. ¿Quién entre ustedes se atreve a aprovechar esta oportunidad? Sus palabras provocaron un motín total. La mayoría de la tripulación declaró inmediatamente que lo seguiría. Colón, que padecía de gota, intentó salir de la cama para calmar la situación, pero sus asistentes, temiendo por su vida, lo retuvieron. Bartolomé, el hermano de Colón, irrumpió con una pica en la mano y forzó a los amotinados a retroceder. A pesar de esto, Porras y sus seguidores se apoderaron de 10 pequeñas canoas que Colón había adquirido de los nativos y se prepararon para partir. Aquellos que se habían mantenido leales comenzaron a vacilar, y muchos se subieron a las canoas pidiendo unirse a los amotinados. Colón, Bartolomé y su hijo Fernando observaron impotentes mientras la mayoría de la tripulación los abandonaba. Los pocos hombres fieles que quedaban se reunieron alrededor de la cama de Colón para discutir su próximo movimiento. Colón les agradeció por su lealtad y los animó a mantenerse firmes, prometiendo que su honestidad y dedicación serían recompensadas una vez que terminaran sus penurias actuales. Mientras tanto, los amotinados remaron hacia el este, gritando con triunfo.
Cuando llegaron a la Española, saquearon las aldeas nativas, abusaron de la gente e incluso incitaron a los indígenas a culpar a Colón por sus desgracias. Les dijeron a los locales que exigieran compensación de él y, si se negaba, que lo mataran. Pintaron a Colón como la fuente de su sufrimiento, alimentando el odio contra él. Los amotinados luego obligaron a un grupo de indígenas cautivos a remar sus canoas. Sin embargo, a solo 4 millas de su viaje, una violenta tormenta se desató, llenando sus pequeñas embarcaciones de agua. En un intento cruel por aligerar la carga, decidieron arrojar a los indígenas por la borda. Algunos ya habían sido asesinados antes de que los otros, en un desesperado intento por sobrevivir, se lanzaran al mar, aferrándose a las canoas para mantenerse a flote. Pero los amotinados los apartaron sin piedad, dejándolos ahogarse. 18 indígenas perdieron la vida de esta manera, y solo unos pocos fueron perdonados cuando los españoles se dieron cuenta de que necesitaban algunos remeros para regresar a Jamaica. A pesar de su gran sufrimiento, Colón soportó sus problemas con su habitual fortaleza. Aunque estaba enfermo, cuidaba de los otros hombres enfermos con la bondad de un padre. Su compasión y preocupación fueron recompensadas, y pronto tuvo la alegría de ver a todos recuperarse. Sin embargo, surgió un nuevo problema. Los indígenas locales, que habían estado suministrando alimentos, comenzaron a preocuparse de que estos europeos nunca se irían y consumirían todos sus recursos. Su creciente temor, junto con los abusos que sufrían a manos de los amotinados, los volvió en contra de los europeos y dejaron de llevar suministros a los barcos. Colón, sin embargo, encontró una manera ingeniosa de manejar la situación utilizando su conocimiento de la astronomía. Sabía que se avecinaba un eclipse lunar y lo usó para recuperar el respeto y la hospitalidad de los nativos. Convocó una reunión con sus líderes y les dijo que tenía algo muy importante que comunicar. A través de un intérprete, explicó que él y sus compañeros eran personas que conocían al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios, que protegía a los buenos y castigaba a los malvados, también los castigaría a ellos si continuaban negándoles el alimento. Como señal de este castigo, advirtió que la luna tomaría un aspecto rojo y enfadado la noche siguiente. Al principio, los nativos se rieron de su predicción. Sin embargo, cuando la luna comenzó a oscurecerse y la oscuridad creció, se llenaron de miedo. Gritaron, rogando a Colón que rezara a su Dios para que los perdonara, prometiendo darle todo lo que necesitara. Colón accedió y entró en su camarote, sabiendo que el eclipse pronto pasaría. Después de un breve tiempo, salió y les aseguró que Dios estaba complacido con su cambio de corazón y no los castigaría. Como señal de su perdón, la luna volvería a su apariencia normal. Cuando esta profecía se cumplió, los nativos se llenaron de alegría y alabaron al Dios cristiano, trayendo generosamente a Colón y a sus hombres todos los suministros que necesitaban. 8 largos y sombríos meses habían pasado desde que Méndez y Fiesco se marcharon a la Española, y no se había recibido ninguna noticia de ellos. Todos estaban seguros de que habían perecido, y los compañeros de Colón perdieron toda esperanza de ser rescatados. En su desesperación, consideraron abandonar a su líder para unirse a los amotinados que vagaban por la isla, viviendo de sus saqueos. Justo cuando estaban a punto de actuar según este plan, se sorprendieron al ver un barco europeo anclado no muy lejos de la costa. El barco no permaneció mucho tiempo. Su capitán llegó rápidamente a tierra en un pequeño bote, entregó a Colón una carta del gobernador, junto con un barril de vino y 2 piezas de tocino, y luego, con la misma rapidez, regresó a su barco y zarpó.
La carta contenía nada más que palabras vacías. El gobernador Obando de la Española quería que Colón pereciera, temiendo que, si el almirante regresaba a España, podría reclamar sus derechos con éxito y amenazar la posición de Obando. Obando estaba ansioso por saber cuán grave era la situación de Colón y si retrasar la ayuda podría lograr su cruel objetivo. Esto, como sugieren algunos historiadores, es la razón por la cual envió a un mensajero para observar la condición del almirante y luego zarpar. Otros argumentan que Obando temía que Colón pudiera usar la excusa de su naufragio para llegar a la Española y tomar el poder por la fuerza. Colón le dijo a sus hombres que el barco se había marchado porque era demasiado pequeño para llevarlos a ellos y a sus suministros, pero que Méndez y Fiesco habían llegado a la Española sanos y salvos y estaban organizando un barco más grande para rescatarlos. En realidad, no había recibido ninguna noticia sobre lo que les había sucedido a ninguno de ellos. A pesar de estar debilitado por una fiebre contraída en la isla rocosa, el valiente Fiesco estaba ansioso por regresar con el almirante y compartir las buenas noticias de su viaje exitoso. Sin embargo, ninguno de sus compañeros estaba dispuesto a arriesgarse nuevamente en el peligroso viaje. Ninguna cantidad de persuasión o amenazas pudo cambiar sus mentes, por lo que se vio obligado a ir a San Domingo en contra de su voluntad. Allí, él y Méndez suplicaron repetidamente al gobernador que les permitiera comprar un barco para rescatar a Colón. Sin embargo, el gobernador siguió demorando el proceso, usando varios pretextos para llevar a cabo sus planes. Mientras tanto, Colón hizo varios intentos para convencer a los rebeldes de que regresaran a su deber. No solo se negaron, sino que también exigieron que Colón les diera la mitad de toda la ropa y los suministros en los barcos encallados. Si se negaba, amenazaban con tomarlos por la fuerza. Cuando Colón negó sus demandas, los rebeldes se prepararon para llevar a cabo su amenaza. Aún enfermo, Colón envió a su hermano Bartolomé con una pequeña fuerza armada para enfrentarse a ellos. Le ordenó a Bartolomé que intentara razonar con los rebeldes y evitar la violencia a menos que fuera necesario. Bartolomé siguió estas órdenes, acercándose a los rebeldes con una oferta de paz. Sin embargo, ellos confundieron su enfoque amistoso con un signo de debilidad y comenzó la batalla. 6 rebeldes planearon atacar a Bartolomé directamente y no se detendrían hasta verlo caer. Pero Bartolomé los enfrentó con valentía y, con el apoyo de su pequeño grupo, cargó contra los rebeldes con tal fuerza que rápidamente aseguró la victoria. Varios rebeldes murieron, otros fueron capturados, y el resto huyó. Entre los prisioneros estaba Porras, el líder de la rebelión, a quien Bartolomé mismo había desarmado, aunque sufrió una herida en la mano durante la lucha. Poco después, los fugitivos restantes enviaron mensajes a Colón suplicando misericordia. Siempre más inclinado a perdonar que a buscar venganza, el almirante les concedió su petición. Finalmente se restableció el orden. Todos regresaron a sus deberes y todos fueron perdonados, excepto el desafiante líder Porras, quien permaneció encadenado como un justo castigo por sus acciones. Méndez y Fiesco intentaron incansablemente persuadir al gobernador de la Española para que les permitiera comprar un barco y rescatar a Colón y su tripulación de Jamaica. El gobernador dudó durante mucho tiempo, pero finalmente, temiendo que apelaran a la corte española si continuaba dejando a Colón varado, accedió. Así, cuando toda esperanza parecía perdida, a Colón finalmente se le ofreció una salida. Después de pasar un año luchando contra las penurias y la desesperación, llegó el barco. Todos subieron con alegría el 28 de junio de 1504 y navegaron hacia San Domingo, llegando el 13 de agosto.
El gobernador, escondiendo sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara de falso respeto, ordenó que Colón fuera recibido con todos los honores. Sin embargo, mientras fingía honrarlo, el gobernador secretamente conspiraba en su contra. Arregló que el líder de los amotinados, quien se suponía que debía ser enviado a España encadenado, solicitara una liberación inmediata e incluso amenazó con presentar cargos contra aquellos que habían permanecido leales a Colón. El almirante, quien había soportado muchas injusticias de este hombre engañoso, encontró la fuerza para soportar este insulto final. Ansioso por dejar la tierra cuyo descubrimiento no le había traído más que problemas, Colón hizo los preparativos para partir tan pronto como se pudiera equipar otro barco. El 12 de septiembre de 1504 zarpó hacia España. Sin embargo, las mismas desgracias que habían plagado sus viajes anteriores volvieron a atacar. Una violenta tormenta causó tanto daño a uno de sus barcos que tuvo que regresar a la Española. El otro barco quedó gravemente averiado y parecía poco probable que completara el viaje. Incluso perdió su trinquete y el mástil principal durante el trayecto. A pesar de estos contratiempos, Colón siguió adelante. Con su barco medio destrozado, logró cubrir 700 millas de océano abierto y, finalmente, con gran dificultad, llegó al puerto de San Lucas en Andalucía a principios de noviembre de 1504. Había estado en España solo unos días, tratando de recuperarse de su agotador viaje, cuando recibió una noticia devastadora. Su protectora y única aliada, la reina Isabel, había fallecido el 26 de noviembre de 1504. Colón había confiado en ella como su última esperanza para obtener sus derechos. Ahora que ella se había ido, ¿qué podía esperar del rey Fernando, quien siempre había estado en su contra? Tan pronto como su salud mejoró un poco, Colón se apresuró a presentarse ante la corte para informar de todo lo que había sucedido. Sin embargo, fue recibido con frialdad. Sus quejas válidas sobre las muchas injusticias que había sufrido fueron ignoradas, y su razonable petición de que le restauraran sus derechos fue rechazada con débiles excusas. Este gran hombre, que había logrado tanto, pasó sus últimos años en la inútil búsqueda de justicia ante un gobernante injusto y misericordia de un rey insensible. Finalmente, su largo y amargo sufrimiento llegó a su fin. Agotado por las pruebas y dificultades que había soportado, Colón falleció en Valladolid el día de la Ascensión, el 20 de mayo de 1506. Sus últimas palabras fueron: «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Murió como había vivido, pacíficamente y con una fe inquebrantable en Dios, incluso durante los tiempos más oscuros. Su alma pasó a enfrentarse al mismo juicio que todos, incluidos los reyes. Inicialmente, sus restos fueron enterrados en el monasterio de San Francisco, en Valladolid. 6 años después, fueron trasladados al monasterio Cartujo de Sevilla, donde el rey Fernando mandó construir un gran monumento en su honor. En 1536, su cuerpo fue llevado a la isla de San Domingo, lugar de muchos de sus descubrimientos. Cuando la isla fue cedida a los franceses, sus restos fueron trasladados a Cuba, donde ahora descansan en la catedral de su capital. Cerca del altar mayor, un busto de Colón se alza en un nicho, y a su lado, una urna de plata contiene los últimos vestigios del famoso explorador. Colón era alto, bien constituido y poseía una presencia digna. Tenía el rostro alargado, nariz aguileña, ojos de un azul suave y una tez clara. En su juventud, su cabello era castaño rojizo, pero se volvió blanco temprano debido a las muchas penurias y luchas que enfrentó. Su vida estuvo marcada por cambios constantes entre el éxito y el fracaso, el elogio y la calumnia, el honor
y la degradación. Fueron pocos los momentos de verdadera felicidad, ya que casi todos los días traían nuevos desafíos físicos, dificultades o injusticias. A pesar de esto, era fuerte, tanto en cuerpo como en espíritu, mostrando una resistencia y agilidad notables. Su carácter era amistoso y accesible. Era cortés con los extraños, amable con sus asistentes y alegre con sus amigos. Vivía de manera sencilla, se vestía con modestia y, durante sus expediciones, compartía las dificultades de sus compañeros sin buscar ningún tipo de comodidad especial para sí mismo. Colón tenía un gran interés en las ciencias y sobresalía más allá de muchos eruditos de su tiempo. Lo más notable, sin embargo, fue su profunda y genuina piedad, la cual lo guió a lo largo de su vida. Aunque tenía un temperamento fuerte, a menudo lograba mantenerlo bajo control, mostrando una increíble paciencia y gentileza, incluso cuando enfrentaba los ataques de sus indignos adversarios. Este fue el hombre tan incomprendido y agraviado por sus contemporáneos, pero cuyo nombre se ha vuelto inmortal. Su vida y legado continúan inspirando amor y admiración en todos aquellos que valoran la virtud y la grandeza humana. Capítulo 10. Diego Colón. La caída de Cuba. Después de la muerte de Colón, su hijo mayor, Diego, insistió al rey para que cumpliera el contrato que otorgaba a la familia Colón el gobierno de las Indias Occidentales. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que el rey Fernando lo trató con el mismo prejuicio e injusticia que había enfrentado su padre. A pesar de las súplicas de Diego, el rey continuó ignorando sus peticiones de justicia. Finalmente, Diego decidió llevar su caso ante el juez responsable de todos los asuntos relacionados con las Américas. Para el crédito eterno de este juez, se atrevió a fallar en contra del rey y a favor de los herederos de Colón, declarando que Diego tenía derecho a los privilegios que le habían sido negados a su padre. Sin embargo, incluso con este fallo, el rey podría haberlo desestimado si Diego no hubiera aprovechado sus conexiones. Con su estatus elevado por la decisión de la corte, Diego buscó casarse con una mujer de una de las familias más prestigiosas de España, la sobrina del duque de Alba. La poderosa familia apoyó a Diego y presionó al rey para que cumpliera con el contrato. A regañadientes, el rey cedió a las demandas de Diego. Ovando fue llamado de regreso, y la familia Colón, victoriosa sobre los celos y la injusticia, zarpó hacia la Española. Diego viajó a la Española con gran pompa, acompañado por su hermano, su tío y su esposa, viviendo en el lujo propio de las grandes contribuciones de su padre a España. Muchos individuos de alto rango lo acompañaron, y pronto la colonia se transformó, convirtiéndose en una comunidad próspera. Muchas de las familias más prominentes de la América española son descendientes de aquellos que acompañaron a Diego. Durante la administración de Ovando, un hombre llamado Juan Ponce solicitó permiso para establecer una colonia en la isla de Puerto Rico, que Colón había descubierto. Su petición fue concedida y navegó hacia allí con muchos aventureros, atraídos por los informes de abundante oro. Los nativos, similares a los de La Española, recibieron cálidamente a los recién llegados, viéndolos como seres celestiales. En un gesto de amistad eterna, uno de sus caciques incluso tomó el nombre de Juan Ponce Agueinaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que estos supuestos amigos celestiales revelaran su verdadera naturaleza. Se volvieron tan inhumanos que los nativos pronto se dieron cuenta de que estos hombres estaban lejos de ser divinos. Para confirmar su mortalidad, los líderes nativos decidieron poner a prueba a uno de ellos en la primera oportunidad que tuvieran. Un joven español,
Sintiéndose completamente seguro mientras recorría la isla, decidió pasar la noche en la cabaña de un cacique nativo. El cacique lo recibió cordialmente y le ofreció hospitalidad. A la mañana siguiente, el cacique asignó a algunos de sus hombres para que acompañaran al español, en parte para llevar sus pertenencias y en parte para actuar como guías. Sin embargo, habían recibido instrucciones secretas sobre lo que debían hacer. Cuando llegaron a un río, uno de los nativos se ofreció a llevar al español a cuestas. Una vez que estuvieron en medio del arroyo, el nativo se cayó deliberadamente, sumergiendo al español en el agua. Con la ayuda de sus compañeros, lo mantuvo bajo el agua hasta que se ahogó. Luego, arrastraron su cuerpo hasta la orilla. A pesar de esto, los nativos aún mantenían una fuerte creencia de que los españoles eran inmortales, por lo que no estaban completamente convencidos de que el joven estuviera muerto. Aunque no había señales de vida, permanecieron junto a su cuerpo durante 3 días, orando constantemente por el perdón, temerosos de que pudiera volver a la vida. Finalmente, cuando estuvieron seguros de que estaba muerto, se apresuraron a contarle al cacique la alegre noticia. Los hombres blancos podían morir. El cacique rápidamente difundió la noticia a otros líderes, y todos acordaron luchar contra sus opresores. Sin embargo, ¿qué podía hacer un pueblo desarmado y pacífico contra soldados bien entrenados equipados con espadas, armas de fuego, caballos y perros de presa? Aunque tenían fuerza en números, con más de 100 de nativos rodeando y matando a un solo español, esto implicaba un alto costo. Una vez que los españoles descubrieron su plan de matarlos uno por uno, Juan Ponce reunió a sus fuerzas, compuestas principalmente por soldados experimentados, y comenzó a cazar a los nativos en sus escondites. Mataron a muchos y esclavizaron a los que sobrevivieron. Mientras Ponce llevaba a cabo esta brutal campaña, llegaron refuerzos de La Española, convenciendo aún más a los supersticiosos isleños de que los españoles muertos habían vuelto a la vida. Creyendo que no podían derrotar a estos enemigos aparentemente inmortales, los nativos se sometieron a la dura realidad de la esclavitud. Al relatar la violencia en Puerto Rico, los historiadores de la época no podían dejar de elogiar la astucia y el valor de un perro de presa llamado Becerillo, que se hizo famoso por sus acciones. Afirmaban que el perro podía distinguir entre nativos amistosos y enemigos. Los indios temían a 10 españoles con Becerillo más de lo que temían a 100 sin él. Antes de la revuelta, entregaban a los españoles todas las provisiones, oro e incluso esclavos que demandaban, solo para evitar ser atacados por el perro. Una historia sobre su inteligencia es la siguiente. Algunos españoles crueles disfrutaban atormentando a una anciana india que no les agradaba. Un día la enviaron con una carta y, poco después, soltaron a Becerillo para que la persiguiera. Cuando el perro se lanzó hacia ella, la mujer cayó de rodillas, le mostró la carta y suplicó: «Oh, noble y misericordioso perro, te imploro que muestres compasión y me perdones la vida. No soy más que una humilde mensajera, encargada de la importante tarea de llevar esta carta a los cristianos. Por favor, en tu sabiduría y bondad, permíteme cumplir con mi misión y regresar sana y salva. Tu reputación de discernimiento te precede, y confío en que puedas ver la urgencia y sinceridad de mi súplica». El perro, como si la entendiera, movió la cola y regresó con sus amos sin hacerle daño. La felicidad de estos pobres nativos se perdió para siempre. Las conquistas y descubrimientos españoles se expandieron rápidamente. El primer movimiento de Diego para extender su poder y aumentar las posesiones reales fue establecer una colonia en la isla de Cubagua, descubierta por su padre para la pesca de perlas.
Estas perlas se forman en ciertos mejillones y ostras que se encuentran tanto en el mar como en los ríos. Para recolectarlas, los buzos deben sacar los moluscos del fondo. Algunos creen que las perlas son el resultado de una enfermedad en los moluscos, pero ciertamente las perlas comienzan como un jugo dentro del cuerpo del molusco que gradualmente se endurece. La mayoría de los pescadores de perlas son hombres pobres que bucean bajo el agua para recogerlas. Diego creía que los nativos indios, expertos en nadar y bucear, podían ser más útiles en la pesca de perlas que en la minería. Envió a muchos de ellos, junto con supervisores europeos, a Cubagua, donde su padre había descubierto aguas ricas en perlas. Mientras que las pesquerías generaban grandes ganancias tanto para el rey como para el gobernador, el trabajo resultaba tan peligroso e insalubre para los nativos que la mayoría de ellos pereció. La colonia finalmente tuvo que trasladarse a la cercana isla de Margarita, ya que Cubagua era demasiado estéril. Por ese tiempo, Diego tomó control de Jamaica. Se estableció una colonia, y pronto los nativos enfrentaron el mismo destino sombrío que los de La Española y Puerto Rico. Luego vino Cuba. Diego asignó su conquista a Velázquez, un hombre conocido por sus hazañas durante la vida de Colón. Muchos buscadores de fortuna se unieron a él, desembarcando en el punto oriental de la isla. Esta zona estaba gobernada por un cacique llamado Hatuey, quien había escapado de la esclavitud en La Española y se había establecido allí. Como enemigo jurado de los españoles, había anticipado su llegada durante mucho tiempo y tenía espías en La Española para advertirle de sus movimientos. Ahora veía el desastre inminente a las puertas de su hogar. Reunió a su gente, les advirtió de la amenaza y les instó a luchar por su libertad hasta la última gota de su sangre. Todos prometieron valientemente seguirlo. Hatuey declaró: Eso está bien, pero debemos hacer una cosa más. Si queremos protegernos con éxito de estos tiranos, ¿saben por qué nunca vienen aquí a buscar a su Dios? ¿Saben quién es su Dios? Miren aquí, este es él. Mientras hablaba, Hatuey les mostró una canasta llena de oro, declarando que este metal sin valor era el Dios de los cristianos. Explicó que era por este oro que arriesgaban todo y trataban de apoderarse de la isla. Hatuey dijo: Rindamos homenaje a esta deidad de los cristianos y busquemos su protección divina. Tal vez, honrando a su Dios, podamos encontrar su favor y protegernos de su ira. Aunque nos parezca extraño, debemos intentar todo lo que esté a nuestro alcance para salvaguardar a nuestro pueblo y nuestra tierra. Siguiendo su costumbre, comenzaron a cantar y bailar alrededor de la canasta. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, deteniéndose solo cuando todos estaban exhaustos. Al día siguiente, Hatuey los reunió de nuevo y les advirtió que, a pesar de los honores que habían rendido a este dios, aún podrían no estar seguros mientras permaneciera en la isla. Hatuey dijo: Esconder este metal precioso es inútil, amigos míos. Estos invasores son implacables en su búsqueda de oro. Su codicia no tiene límites. No dudarían en abrirnos en canal si sospecharan que lo hemos tragado. No, debemos tomar medidas más drásticas. Propongo que arrojemos cada pedazo de oro al fondo del mar, donde nunca más pueda ser encontrado en nuestra tierra sagrada. Solo así podremos esperar librarnos de su presencia maldita y preservar nuestro modo de vida. El pueblo siguió su consejo de inmediato, recogiendo todo el oro que tenían y arrojándolo al océano. A pesar de esto, los españoles llegaron pronto, con sus banderas ondeando en las costas. Hatuey lideró valientemente a su pueblo en la batalla, pero fueron derrotados y obligados a huir. Hatuey fue capturado y, para dar un ejemplo, los españoles lo sentenciaron a ser quemado vivo. Mientras estaba atado a una estaca, rodeado de leña,
se le acercó un monje franciscano para explicarle el cielo, el lugar de paz eterna. Hatshepsut preguntó: Iluminado, debo preguntar, ¿estos conquistadores españoles que han traído tanto sufrimiento a nuestras tierras también encuentran paso a ese reino celestial del que hablas? El monje respondió: Sí, pero solo aquellos que han llevado vidas virtuosas y han seguido las enseñanzas de nuestro Señor. El cielo da la bienvenida a quienes han mostrado bondad, compasión y rectitud en su camino terrenal. Hatshepsut respondió: Entonces debo rechazar respetuosamente tal oferta. Prefiero enfrentar las profundidades desconocidas del olvido o soportar los tormentos de cualquier otro reino antes que arriesgarme a encontrarme con alguno de estos crueles opresores en tu prometido paraíso. La sola idea de compartir una eternidad con aquellos que han traído tanto sufrimiento a mi pueblo me llena de temor y repulsión. Si el cielo acoge a tales individuos, entonces no es un lugar que desee habitar, sin importar su supuesta dicha. Este brutal acto de crueldad infundió tal miedo en los corazones de los nativos cubanos que abandonaron toda idea de resistencia y se sometieron de buena gana al dominio español. En pocos días, los españoles lograron conquistar una de las islas más grandes y hermosas del mundo sin perder un solo hombre. Por aquel tiempo, también se estaban organizando varias expediciones para explorar el continente y establecer nuevas colonias. Ponce, el conquistador de Puerto Rico, escuchó un relato que era ampliamente creído por los pueblos locales. Hablaban de una isla al norte que tenía una fuente mágica. Según la historia, quien bebiera de esa fuente se volvería joven y fuerte nuevamente. Aunque parecía poco probable, la historia intrigó tanto al crédulo Ponce que decidió buscar esta misteriosa fuente. Con ese objetivo, zarpó de Puerto Rico, dirigiéndose al norte hacia las Islas Lucayas. Después de llegar al grado 26 de latitud norte, giró hacia el oeste y descubrió una gran y hermosa tierra. Hoy sabemos que esta es parte de Norteamérica, a la que Ponce luego llamó Florida, ya sea por su exuberante y floreciente paisaje o porque la encontró durante la temporada de Pascua, conocida en español como Pascua Florida. Así, una leyenda absurda llevó a un descubrimiento significativo. Pronto, los españoles dirigieron su atención a otra parte del mundo, previamente desconocida para ellos. Sospechaban que podría haber una tierra similar a la rica región de México en la misma latitud, pero nadie se había aventurado todavía a encontrarla. El hombre que finalmente revelaría esta tierra a los europeos fue el renombrado Hernán Cortés.